Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más te saluda David Ben Yeshua. En esta ocasión con un tema, un título que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón y que vamos a comprender a grandes rasgos el día de hoy, el cual se llama Los coros dentro del sistema clérigo laico. Quizás no habías escuchado acerca de este tema, ¿por qué? Porque precisamente las personas que están dentro del sistema clérigo laico, ya te he enseñado mucho aquí en mi perfil David Ben Yeshua, que por cierto todas mis predicaciones están quedando guardadas en mi face, el cual se llama Miguel Leiva. Puedes irte ya a mi perfil para que te des cuenta acerca de lo que te estoy hablando y vas a despertar realmente del engaño, del letargo milenario en el cual Satanás te ha tendido una trampa y te tiene bajo sujeción. Realmente así es, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Mira, el tema que he titulado el día de hoy, el cual se llama el sistema clérigo laico, ¿sí? Aquí vas a aprender pues, los coros dentro del sistema clérigo laico. Aquí vas a aprender algo muy importante. ¿Sabías, por ejemplo, que el aspecto de las danzas, de la música, y saludos para todos los que se están reuniendo precisamente en este momento aquí en mi live, en mi perfil, David Ben Yeshua. Gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Sabías, por ejemplo, que los coros dentro del sistema clérigo laico no están instituidos por Dios a partir del Nuevo Testamento? Hoy vamos a comprender también eso a grandes rasgos. ¿Por qué te digo todo esto? Mira, en el Antiguo Testamento ciertamente el rey David escribió, por ejemplo, en el Salmo 150, alabad al Señor con cantos, con himnos, es decir, con todo instrumento musical, con cítara. ¿Te fijas? Inclusive él instituyó también, él prácticamente inventó algunos instrumentos musicales. Pero fíjate algo muy importante que a lo mejor no sabías. Ellos no se dedicaban dentro del templo de Salomón o dentro del lugar donde estaba el tabernáculo de Moisés, el arca del pacto. No se dedicaban prácticamente a brincar, ¿cómo te podría decir? Prácticamente a danzar todo el tiempo. Y esto lo han distorsionado en nuestra época actual. Por ejemplo, el rey David, cuando trajeron el arca que fue rescatada con los filisteos, ciertamente él danzó. Él danzó, mi amigo. Pero él no nos estaba dando un ejemplo para que nosotros hiciésemos eso dentro de un templo que, para empezar, ya los templos, por ejemplo, como edificios, fincas, estructuras, ya no existe. El apóstol San Pablo lo declaró, porque desde el primer momento en que fue destruido el segundo templo y que el velo del templo se rasgó en dos, este tema es muy complejo, pero voy a tratar de resumirlo. Cuando el velo del templo se rasgó en dos, desde ahí nos dio acceso al Padre. ¿Qué significa eso? Que nosotros venimos a ser templos del Espíritu Santo. Por tanto, el Señor ya no está dentro de una estructura. Es cierto que Él dice que donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pero esto no significa que estés dentro de una finca, dentro de un pabellón, dentro de un edificio. No, no, no. Sino que tú realmente, como un hombre que se acerca a Dios, que practica la oración, que tienes una comunión con el Señor Jesucristo, pues se cumple lo que dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? Bueno, pero entonces amén, cuando el rey David realmente recibe el arca de la alianza, él danzó. Pero eso no nos lo dejó él para que nosotros hiciésemos danza. Fíjate que la danza va siempre acompañada dentro de los coros. Hoy vamos a comprender eso a grandes rasgos. Mira, aquí tengo yo en Primera de las Crónicas 16, 42 al 43. Fíjate lo que dice. Primera de las Crónicas 16, 42 al 43. Dice, por ejemplo, es que esta Biblia tiene los números muy chiquitos, pero vamos a ver. Levántense y vengan conmigo. Primera de las Crónicas 16, 42 al 43. Lo tengo en esta otra de acá. Primera de las Crónicas 16, 42 al 43. Vamos a ver qué es lo que dice. Con ellos, mira, desde antes. Y con ellos a Emán, a Jedutum y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Dios, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutum, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutum para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Aquí se está hablando, por ejemplo, en el aspecto de que cuando el rey David recibió el arca del pacto, el arca de la alianza de Dios, porque fue secuestrada por los filisteos, entonces cuando él recibió el arca de la alianza, él se regocijó.
Y claro que dentro de la casa donde reposaba el arca de la alianza de Dios, él instituyó, por ejemplo, a los levitas, inclusive con instrumentos de música. Aquí vemos, por ejemplo, trompetas, en Primera las Crónicas 16, y ahí te dice que es con música de Dios. Fíjate cómo en el mundo religioso siempre ponen que, por ejemplo, mariachi cristiano, inclusive ponen hasta rap cristiano. Fíjate, metiendo al mundo dentro de lo que realmente no es ni siquiera iglesia de Dios. Porque mira, ya hasta ahorita, voy a hacer otro pequeño paréntesis, estamos también leyendo un libro de un hermano historiador que se llama Martín Cariaga, y ya hasta ahorita te he enseñado lo que es el protestantismo, mezcla religiosa. Por ejemplo, comprendimos lo que es cómo, cuándo y por qué se desvió la iglesia del patrón del Nuevo Testamento. Otro tema que se llama Inicia la Reforma Protestante. Por ejemplo, ayer leímos acerca de lo que es el sermón. Nada de eso es una estructura de origen bíblico como Dios lo instituyó. Claro que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel se regocijó. ¿Por qué? Porque realmente vieron las maravillas de Dios. Pero te lo vuelvo a repetir. En la iglesia del Señor Jesucristo no existe ese modelo. Ve lo que dice en Efesios 5:20 en adelante. Ahora vamos a irnos a Efesios 5:19 y 20. Vamos a ver qué es lo que dice la Santa Biblia. Efesios 5:19 y 20. Efesios 5:19 y 20. Este tema es muy vasto, pero voy a tratar de resumirlo porque realmente es mucha la información que tengo. Revelada por el Espíritu Santo de Dios, mi Dios mismo. Amén, aleluya. Mira, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Fíjate que es lo mismo que está diciendo el rey David, te fijas, con música de Dios. Un himno, por ejemplo, es un canto espiritual, claro, con música de Dios. ¿De dónde sacamos esa música de Dios? Basada en la Sagrada Escritura por revelación del Espíritu Santo. Tan es así que la palabra tehilim significa salmo o poesía, es decir, alabanza. Entonces, ya comprendiendo este concepto, aquí ya te vas a dar cuenta. Un saludo, Víctor Manuel, Dios te bendice, amén, aleluya. Y saludos a todos los que se están precisamente congregando, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Te fijas? Eso es la iglesia del Señor Jesucristo. Y bienaventurado el que no se avergüence del evangelio del Señor Jesús, amén, amén, aleluya. Desde aquí ya te puedes dar cuenta entonces que la palabra himno, salmo o cántico espiritual es una alabanza que el Espíritu Santo te inspira, pero está relacionada con la Santa Biblia, ¿sí? Tú te has puesto, o a lo mejor no te has fijado que yo aquí, por ejemplo, en mi perfil David Ben Yeshua, podría poner música de algunos cantantes, pero fíjate que prefiero no hacerlo. Aunque no está mal, no está mal, siempre y cuando tengan que ver con la Sagrada Escritura. Pero la mayoría de los que, por ejemplo, tienen revelación, no se congregan, no tienen una relación con el Señor Jesucristo, es decir, con los mismos hermanos dentro de sus casas o en estas plataformas, para que al menos yo pueda decir, esa música está bien, o es la de un hermano que él pues escribió. Por ejemplo, yo escribo poesía, pero no ha hecho música en el aspecto de que ese don yo se lo otorgo a Dios para vida eterna, ¿te fijas? Entonces, tú te has puesto a ver que no pongo música. Algunas veces pongo la de Sublime Gracia, por ejemplo. ¿Pero sabes por qué lo hago yo? Porque ese canto sí realmente fue inspirado por un ángel de Dios para cuando prácticamente Abraham Lincoln, por ejemplo, por allá por los 1800, abrogó la abolición de los negritos, de la gente de color. Y ese canto a mí me gusta mucho, ¿te fijas? Entonces, ese canto a veces yo lo pongo, pero solamente en un aspecto musical, porque inclusive hasta con los cantos que sean de inspiración divina, las personas hacen mercadería, es decir, se enriquecen ellos mismos. Por eso tú puedes ver que rara vez pongo música como Sublime Gracia, puedo poner algún canto que tenga que ver con los salmos, que tenga que ver con el Nuevo Testamento. Claro, eso está bien. Pero fíjate que también siempre los coros van delante de la mano de las danzas. Y eso en el Nuevo Testamento no existe. Te acabo de leer y te lo vuelvo a repetir. Me gustó ese pasaje bíblico. Efesios 5, 19 al 20. Vamos a ver qué es lo que dice Efesios 5, 19 al 20. Fíjate lo que dice: hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Claro, si yo estoy reunido, por ejemplo, en esta plataforma y de repente yo empiezo a poner alguna música de un canto espiritual que tenga que ver con los salmos, no hay ningún problema. Pero yo prefiero abstenerme de eso porque yo sé que inclusive con la música que tenga que ver con los salmos o de inspiración divina, las personas que realmente no están llenas del Espíritu Santo están haciendo mercadería con la palabra de Dios porque se están enriqueciendo. ¿Te
fijas? Por ejemplo, Jesús Adrián Romero, Annette Moreno, por ejemplo, Marcos Witt, que también pertenecen, Danilo Montero, ¿te fijas? Que también pertenecen al sistema clérigo laico religioso que está reprobado delante de Dios. Eso aquí, al menos en mi perfil David Ben Yeshua, ya te lo he explicado a grandes rasgos. Entonces, yo poner música de esos diablos que se vendieron al mal, obviamente no, mi amigo. Si te platicara, por ejemplo, Marcos Witt, él tiene un disco que se llama El Dios de Pactos. ¿Sabías que no se está refiriendo a mi Dios el Todopoderoso? Se está refiriendo a Belcebú. Dios lo reprenda en el nombre de Cristo, amén, aleluya. Inclusive este hombre endemoniado prácticamente lucra con la palabra de Dios, porque en un momento él sí empezó a predicar bien como debía de ser, pero te lo vuelvo a repetir. ¿Qué no puedes entender de lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 24? El Dios que creó el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres como si necesitase de algo, porque el templo venimos a ser nosotros mismos. Entonces, ya haciendo este pequeño paréntesis, imagínate otro pequeño dato que se me estaba yendo. Por ejemplo, lo que te acabo de leer en Primera de las Crónicas, 16, 42 al 43. Vamos a volver a leerlo. Primera de las Crónicas 16, 42 al 43. Fíjate lo que dice. Aquí se está hablando de que el rey David instituyó a algunos, por ejemplo, descendientes de los levitas, o inclusive de los que se dedicaban, por ejemplo, a tener los instrumentos musicales, ¿sí? Y unos de ellos son, y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos, declarados por sus nombres para glorificar a Dios, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos, para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Claro, aquí yo no te estoy diciendo que, por ejemplo, no exaltes a Dios, no lo ensalces, por ejemplo, con un instrumento musical. Claro, eso es bueno, a Dios le agrada, pero te lo vuelvo a repetir. Tú eres, por ejemplo, poeta. Yo lo soy, mi amigo, y te lo digo de parte de Dios, no me estoy vanagloriando. No sé tocar instrumentos, pero podría cantar a Dios con lo que yo escribo. Pero eso yo me lo reservo para vida eterna, ¿te fijas? Es algo que está en mi corazón. Ahora bien, en esos coros, obviamente, hay cánticos, hay himnos, hay ensalzaciones hacia Dios, porque la palabra, te lo vuelvo a repetir, salmo, se escribe tejilim, que significa poesía o ensalzación hacia Dios, porque Él tenemos que exaltarlos. Pero fíjate cómo dice Efesios 5, 19 al 20, exaltándolo en nuestros corazones, ¿sí? Ahora bien, aquí no te estoy diciendo que no lo ensalces, por ejemplo, con un instrumento musical, pero que sea algo que sea de tu, por ejemplo, de la inspiración que el Espíritu Santo te da. O, por ejemplo, si tú vas a escoger algo que sea de allá de afuera, al menos que tú sepas que es de alguna persona que realmente dio testimonio de amar a Dios. Y esas personas no están en el mundo, mi amigo, porque estos hacen mercadería. ¿Sabes por qué? Porque con el hecho de vender discos, tú no puedes estar seguro de que si realmente ellos estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque están en el mundo. Pero volvemos a lo mismo, ensalzar a Dios, exaltarlo con tu corazón. Tú puedes cantarle, puedes alabarlo dentro de tu casa, inclusive con todo tu corazón, porque eso es bueno, eso es agradable para Dios. Pero ¿qué es lo que se hace en el mundo religioso o allá afuera, por ejemplo? Como los cantantes impíos que te decía anteriormente. Ellos hacen mercadería de la palabra de Dios. Este tema yo lo sé muy bien. De hecho, vete a mi perfil Miguel Leiva, allí en mi Face, y con ese título que te voy a decir ahorita se llama La música dentro de la iglesia, parte 1 y parte 2, y vas a darte cuenta a lo que me refiero. Pero te lo vuelvo a repetir, si tú estás bien seguro que esos cantantes realmente están llenos de Dios, son del Espíritu Santo, y ellos realmente lo están ensalzando no solamente con una máscara dando una apariencia hacia afuera, sino que por dentro realmente son tus amigos, tú los conoces, sabes que tocan instrumento musical, sabes que tienen alguna inspiración de parte del Espíritu Santo porque escribieron algo basado en los Salmos, basado por ejemplo en el Nuevo Testamento, basado en el libro de los Números, así como lo hizo el rey David. ¿Te fijas? En donde él instituyó prácticamente instrumentos de música, porque inclusive él algunos instrumentos los diseñó. Fíjate, nomás en el puro paréntesis ya me fui bien recio, ya me fui bien largo. No terminaría. Vámonos a la aplicación para comprender más este tema. Porque si es así, entonces sí puedes poner música. Sublime Gracia yo la pongo de vez en cuando porque realmente recordemos que, por ejemplo, allá en las plantaciones de Denver, allá por ejemplo en Mississippi, allá en Colorado, aquellos que leyeron, por ejemplo, alguna vez el libro que se llama La cabaña del tío Tom, te lo recomiendo, que es muy bueno, por Harry Beecher Stowe. Ahí te vas a dar cuenta, por ejemplo, cómo ellos estaban siendo perseguidos, cómo ellos eran
prácticamente latigados, por ejemplo, allá en los ingenios, en los campos de caña o de algodón, cuando los negritos, por ejemplo, no lograban, ¿cómo te podría decir? Sacar la cuenta de lo que les pedían prácticamente estos sicarios, prácticamente esta gente impía de allá de Estados Unidos, de Norteamérica, en el tiempo de la esclavitud de los morenitos, ¿te fijas? En Luisiana, en Mississippi, en Denver, en Colorado, en donde te podría decir, en donde más... Seattle era una de las pocas ciudades que sí, por ejemplo, los acogía a los morenitos cuando lograban llegar a esa ciudad y desde ahí se les daba su libertad. ¿Tú por qué crees que se escribió la canción de Sublime Gracia? William Wilberforce, por ejemplo, por allá por esa época de 1800, fue un inglés que prácticamente le hizo mucho por la abolición de la esclavitud de esa época, porque a los negritos los consideraban peor que animales, ¿te fijas? Entonces yo a veces pongo Sublime Gracia porque cuando se logró en el Congreso de allá de Europa por William Wilberforce, o por ejemplo en Estados Unidos por Abraham Lincoln, cuando se logró la abolición de la esclavitud, o sea que ya no se tenían que tomar en cuenta como si fueran esclavos porque los compraban así tal cual y los ponían a trabajar largas jornadas de horas. ¿Tú por qué crees que se escribió la canción de Sublime Gracia? Pues precisamente en honor, dándole gracias a Dios, porque realmente se abolió esa esclavitud, donde inclusive a esta gente de color los echaban a los perros, ¿sí? Puedes buscar una película que se llama Emancipación, por ejemplo, por un hombre moreno. ¿Cómo se llama, Lucita? ¿No te acuerdas? Will Smith, gloria a Dios, no me dijo, me acordé. Amén, amén, aleluya. ¿Te puedes dar cuenta acerca de lo que me refiero? Pues bueno, cuando hay una música que realmente tiene que ver con la Sagrada Escritura, que tú sepas que ese hombre que está cantando está lleno del Espíritu Santo, o es dentro del grupo de personas, de hermanos que están llenos del Espíritu Santo, que saben tocar algún instrumento, o por ejemplo componen algo, entonces yo te puedo decir que esa música viene de Dios, porque no están haciendo mercadería. ¿Sabes por qué? Porque no lucran con la fe, no están allá afuera en el mundo. Ahora, ya conociendo esto, vamos a irnos pues ahora sí a comprender este tema, y lo he titulado Los coros dentro del sistema clérigo laico. Y ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Vamos a leer pues como siempre, ¿verdad? Vamos a leer, por ejemplo, Marcos 6, 14 al 29, y predicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Para esto voy a invitar a mi esposa Lucita a que nos ayude a leer. Adelante, Lucita. Marcos 6, 14 al 29. Vamos a ver qué aprendemos el día de hoy. El rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan a quien yo decapité ha resucitado, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre.
Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Gloria a Dios, amén y aleluya. Aleluya. Pues bien, ahora sí vamos a entender este pasaje bíblico el día de hoy por revelación del Espíritu Santo. Mira, ya de antemano aquí te puedes dar cuenta también de algo que, por ejemplo, en las iglesias protestantes denominacionales de fin de semana, al igual que en esa gran ramera que las parió, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, no me cansaré de repetirlo, siempre, por ejemplo, en ese sistema de facto reprobado delante de Dios, siempre inclusive te enseñan que tú debes de festejar lo que precisamente ya pasó, ¿no? Las Lupercales. ¿Sabes qué significa eso? El 14 de febrero. Sí, donde mucho amor, ¿no? Mucho amor, ¿sí? El día de San Valentín, para que más lo entiendan, lo que se conoce como el día de San Valentín. Pues siempre se ha festejado muchas cosas en estos lugares que a Dios no le agradan. ¿Y sabes por qué? Porque desde aquí ya te puedes dar cuenta que, por ejemplo, en un cumpleaños se le cortó la cabeza a Juan el Bautista, nuestro amado consiervo y realmente más que profeta, como le llamó el Señor Jesucristo, aquel que ciertamente anunció el mensaje de la palabra del Señor, la venida del Señor Jesucristo. Ya desde aquí te puedes dar cuenta, por ejemplo, que celebrar inclusive los cumpleaños no está en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque eso es una adoración al ego. Puedes irte a una aplicación que tengo aquí enfrente de esta plataforma, sí, en la pura esquina, caminas 2 cuadras por la de María Luisa Martínez, bajas por la del Kinder de Idolina Gaona Ruiz, y ahí como a 3 cuadras por la de Jaime Carrillo, te vas al 777 y en de perfil Miguel Leiva, vas a encontrar una aplicación que se llama La Navidad, un culto al diablo. Ahí te explico a grandes rasgos por qué no se deben de celebrar los cumpleaños. ¿Fijas? Entonces, desde aquí ya te puedes dar cuenta que en un cumpleaños precisamente se le cortó la cabeza, se mandó decapitar a nuestro amado consiervo Juan el Bautista. Sí, así como lo estás escuchando. Entonces, el celebrar los cumpleaños no es bíblico, mi amigo, por si no lo sabías, porque eso es una adoración al ego. Aunque nuestros hijos se portasen muy bien, se les puede dar un reconocimiento, pero no hay manera de decirle, ay, te celebro tu cumpleaños, porque se le puede decir, ¿sabes qué? Gracias a Dios que te permitió vivir un día más en el cual tú cumples un año más, pero no por celebrar el cumpleaños, sino por celebrar la vida en una persona que realmente está aprobada de parte de Dios. Por ejemplo, yo sí a mi hija o a mi hijo, un ejemplo, ¿verdad? Si realmente yo sé que ellos están bien con Dios, pues obviamente yo les voy a dar un detalle, pero si ellos están mal, pues porque yo le voy a dar un detalle sin saberlo, sabiendo que está en pecados y me está mintiendo, ¿te fijas? Obviamente no. Ya desde aquí te puedes dar cuenta que en un cumpleaños se mandó decapitar a Juan el Bautista. Lo mismo que sucedió, por ejemplo, en Génesis capítulo número 40 y 41, cuando, por ejemplo, el faraón de Egipto mandó encarcelar al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, y se mandó colgar, por ejemplo, al jefe de los panaderos, y precisamente fue en el día del cumpleaños del faraón. ¿Sabías que el Señor Jesucristo no te enseña a celebrar los cumpleaños, sino todo lo contrario, a conmemorar su muerte y resurrección? Lo que tú conoces como la última cena. Pues al buen entendedor, pocas palabras. Seguimos aprendiendo, pues. Vamos a ver los siguientes. Tengo, por cierto, otra aplicación que se llama El paganismo de la Navidad y sus raíces antiguas. En mi perfil Alfa y Omega, allí en mi Face. Ahí te puedes buscar esos títulos. O el que te decía anteriormente, la Navidad, un culto al diablo. Ese está en mi perfil, Miguel Leiva. Y también te digo de una vez las cartas del Señor Jesús, porque ahí se te explica acerca de lo que se descubrió en el Congreso de Washington. Por ejemplo, que está escrito acerca de los documentos militares, de lo que pasó, por ejemplo, en el acontecimiento, en la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí puedes buscar las cartas de Jesús, parte 1, parte 2 y parte 3, y te vas a dar cuenta que qué bonito es aprender, pero a partir de la Sagrada Escritura, mi amigo, a partir de la Sagrada Escritura. Amén, aleluya. Vamos pues a seguir leyendo, mira. Voy a leer como una cita bíblica de apoyo, Marcos 14, 25 al 26. Veamos qué es lo que dice Marcos 14, 25 al 26. Marcos 14, 25 al 26. Vamos a ver qué es lo que dice la Santa Biblia. Mira, dice, será la última vez que yo beba este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de Dios, entonces beberemos del vino nuevo. Después cantaron un himno y se fueron al monte de los olivos. Y cuando llegaron, Jesús dijo a sus discípulos, todos ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice, mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Aleluya. En lo que tú conoces como la última cena, cuando el Señor, después de que realmente les dio del pan y el vino,
cuando les dice, en verdad os digo que ya no beberé más del fruto de la vida hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. ¿Te fijas? Y dice, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo, el cual será entregado realmente para remisión de los pecados. Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Y tengo que decir así por el algoritmo, sangre de la alianza nueva y eterna, ¿sí? Que será derramada para ustedes para el perdón de los pecados. ¿Te fijas? Entonces el Señor ahí te está diciendo en ese pasaje bíblico que te acabo de leer que cantaron el himno. ¿Sabías que hay algunos himnos en los salmos, los cuales realmente, inclusive en la época del rey David, se cantaban? Estos salmos son del 113 al 118. Después del 120 como al 127 aproximadamente, se les conoce como los salmos de ascensión, porque los sacerdotes levitas, cuando se citaban estos salmos, iban escalando una grada, una grada, una grada. ¿Te fijas? Entonces, los salmos, por ejemplo, de alabanza a Dios, o los himnos o cánticos espirituales de los que habla el apóstol San Pablo en Efesios 5, 19 y 20, son del 113 al 118, o puedes leer también el 136. Al final te voy a leer yo el 116. Ese es un salmo, por ejemplo, de alabanza. Entonces, probablemente uno de estos salmos fue el que cantó el Señor Jesús junto con sus santos apóstoles en lo que tú conoces como la última cena. ¿Te fijas? Salmo 113 al 118, pero mi amigo, allí no había música. Allí no había música, ¿te fijas? Pero te lo vuelvo a repetir. Si es algo de inspiración de parte del Espíritu Santo y es un hermano que se congrega dentro de tu iglesia, y aquí yo no me refiero a los templos denominacionales protestantes de fin de semana, eso está reprobado por Dios. Aquí yo me refiero a los que son tus vecinos, a los cuales tú visitas, que realmente no practican el pecado, están en comunión con el Señor Jesucristo y alejados del mundo, que ahorita actualmente ya no nos podemos ver en las casas. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor Jesucristo está en su desierto. Estamos dentro de nuestros hogares, puesto que allá afuera está el mal, están las bacterias, los virus, los patógenos, de todo lo que se está soltando por la marca de la bestia. ¿Te fijas? Pero bueno, si realmente tú conoces un hermano que toca un instrumento o tiene alguna revelación, por ejemplo, en el cual él escriba en verso y poemas para Dios, que esos son los Tehillim, los salmos del Señor Jesucristo, que escribió, por ejemplo, el rey David, entonces yo te podría decir que sin duda puedes ponerlo, puedes grabarlo, puedes ponerlo y puedes realmente exaltar a Dios, inclusive con esa música agradable, ¿verdad? Porque es algo muy bueno para el alma. ¿Te fijas? Pero bueno, seguimos aprendiendo. Entonces ya aquí te puedes dar cuenta que probablemente uno de estos salmos entre el 113 al 118 o el 136 fue el que cantó el Señor Jesús con sus santos apóstoles. Vamos a irnos ahora sí a empezar a entender este pasaje bíblico de Marcos 6, 14 al 29. Vamos a leer los primeros versículos del 14 al 20. Vamos a ver qué es lo que dice la Santa Biblia. Mira, dice, bueno, lo volvemos a leer, no hay ningún problema. Jesús se marchó de allí y llegó a su pueblo. El rey Herodes Antipas, del 14 al 20, el rey Herodes Antipas se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado, porque Herodes Antipas mismo había enviado a prender a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Y Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido cuando le oía. Se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. ¿Te fijas? O sea, él se quedaba estupefacto cuando Juan el Bautista realmente le declaraba lo que no le era lícito hacer. ¿Te fijas? Entonces, por la rabia, por ejemplo, por el celo de esta mujer que estaba toda endemoniada, así como los que se suben aquí queriendo refutarte lo que es irrefutable, porque no tienen ni palabra de Dios, no tienen ni el Espíritu Santo, no saben acerca de lo que significa el sistema clérigo-laico, mas sin embargo, ellos se aferran como una sanguijuela a una persona que le está chupando la sangre. ¿Te fijas? Así se aferran, ¿por qué? Porque están en un anatema, en un evangelio diferente. Entonces, cuando realmente Juan el Bautista le decía a Herodes que no le era lícito tener a Herodías, la esposa de su hermano, porque esto recordemos que es adulterio, ¿te fijas?
Entonces, prácticamente esta mujer se endiablaba, se endemoniaba más no poder. ¿Te fijas? Haz de cuenta que empezaba a salir espuma por su boca, si lo quieres ver desde ese punto de vista. ¿Te fijas por qué? Porque la verdad actúa de dos formas. Cuando tú le declaras la verdad, por ejemplo, vamos a poner en el ejemplo del mundo religioso, a una persona que si quiere seguir aferrada a su anatema, como te decía anteriormente, como una sanguijuela que quiere extraer la sangre de una persona que va chupando poco a poco, pues se va a enojar. Lo primero que va a suceder es que se va a enojar. ¿Por qué? Porque ya está adoctrinada. ¿Te fijas? Ya está parasitada por demonios. Pero cuando realmente tú le haces ver con la palabra del Señor y Él tiene un poquito de sapiencia, ¿qué significa eso de sabiduría, de temor a Dios, que no inflige miedo, sino amor, respeto y obediencia al Señor Jesús? Entonces esa persona no se va a enojar, te va a dar las gracias y te va a decir, oye, pues realmente yo no sé, no comprendo si lo que tú estás diciendo es justo, pero me lo estás declarando con la Biblia, inclusive me estás diciendo a mí que haga oración a Dios, después te busco. Sí, tú le dices, después búscame aquí en esta plataforma, ¿verdad? Métete a mi perfil, hazme la pregunta que tú gustes y vamos a ver lo que Dios te contesta. Y pocas de las veces, son más pocas que muchas, la gente te lo agradece, se da cuenta que lo está sacando del anatema, es decir, de la doctrina maldita de los templos denominacionales protestantes de fin de semana, donde les meten las danzas y los coros. Pero más adelante vamos para allá. Seguimos aprendiendo. Vamos a ver pues entonces. Si nosotros comparamos Proverbios 6, 16 al 19, mira, dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Creo que dije 6. Voy a volver a memorizarlo. Me gusta memorizar la palabra de Dios. Es un ejemplo también que debemos de tener todos. 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal. Dice también el corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú declaras la palabra del Señor y tú realmente lo estás haciendo basado en la Sagrada Escritura, entonces ahí tú realmente estás declarando lo que Dios quiere que tú hagas en tu vida para ser edificado, mi amigo. Sí, aquí dice, por ejemplo, @mr.school, música del diablo es toda aquella que viene del sistema, hasta más supuesta música cristiana comercial es del diablo, está probado. Claro, así es. Eric Sanz, realmente tienes mucha razón. Qué bueno que estés despierto en el Espíritu. Gloria a Dios, amén, aleluya. Vamos pues a seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ya comprendiendo estos 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abominan su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal. Por ejemplo, también dice el corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Pues realmente cuando tú predicas la palabra de Dios, esos demonios se les manifiestan. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad, no tienen el Espíritu Santo. Por tanto, lo que les queda es enojarse, y imposiblemente te pueden refutar. Entonces, eso es lo que sucede. Vamos a leer ahora los versículos 21 al 29 y vamos a irnos al concepto de lo que son los coros y las danzas. Versículos 21 al 29. Fíjate lo que dice. Dice: llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija de Herodías, Salomé, entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que pidas, hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre: ¿qué pediré? La cabeza de Juan el Bautista, le respondió ella, es decir, esa víbora. Enseguida ella se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Mi amigo, gloria a Dios, amén, aleluya, que nuestro amado consiervo Juan el Bautista, el profeta de los profetas, también se le puede llamar así. En verdad os digo que no hay hombre más grande aquí en la tierra, nacido de mujer, que Juan el Bautista. Porque este es de quien está escrito: he aquí envío a mi mensajero delante de tu faz para que prepare tu camino.
Amén, aleluya. ¿Te fijas? Fíjate qué grande realmente el don que Dios le dio a Juan el Bautista, porque inclusive él es el único profeta de quien se menciona que estaba el Espíritu Santo dentro de su madre. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, fíjate, cuando Él vino a este mundo, no vino con su gran poder, ¿verdad? Con la manifestación de su Santo Espíritu, quien también es Dios mismo. ¿Te fijas? Sino que Él se despojó de su Santo Espíritu para ser probado en el desierto. Y ya después que fue bautizado por Juan el Bautista, entonces fue cuando llegó el Espíritu Santo a Él. Pero de Juan el Bautista, fíjate, se lo concedió el Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, quien es un solo Dios, no se te habla de Trinidad, de ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Fíjate qué bonito. Pues esta impía religiosa, si lo quieres ver desde ese punto de vista, por ejemplo, en el concepto de los herodianos, en el concepto de la política, si lo quieres ver desde este punto de vista, danzó. Y siempre, como te decía anteriormente, la danza siempre va acompañada de los coros, porque también de esa forma Satanás, el diablo, inhibe tus sentidos. ¿Sabías que nosotros como seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, en el griego psique, neuma y soma, también somos personas realmente que tenemos emociones, y esas emociones las manipula el diablo? ¿Y sabes cómo lo hace? Creando música, ritmo y danza. Música, ritmo y danza. Así es que si tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida o no conoces palabra de Dios, pues en cualquier momento también te va a entorpecer. Simplemente ve a los pentecostales de huesos, esta secta del Kundalini. Hasta ponen música, giran como trompos en el suelo, se dejan caer. Ellos están blasfemando al Espíritu Santo porque dicen que llega el Espíritu Santo a sus vidas, cuando es una gran mentira. Mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas, no seamos niños en la fe realmente. No seamos niños en la fe realmente. Mira, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, refiriéndonos a las emociones, ¿no? El intelecto es el alma conociendo. Un intelectual prepara su alma al conocimiento porque todo el tiempo está leyendo. ¿Fijas? Ahora imagínate, el cristiano debería ser más que ese intelectual, porque ese intelectual lo hace para su perdición, para una profesión o qué sé yo. ¿Te fijas? Cuando realmente ni siquiera pasa por el filtro de la palabra de Dios lo que está leyendo. Lo mismo un filósofo, ¿te fijas? Aquellos amantes de la sabiduría, pero la sabiduría del hombre, no la sabiduría de Dios. ¿Te fijas? Entonces, gloria a Dios, amén, aleluya. El intelecto es el alma conociendo. El sentimiento es el alma sintiendo. Y la voluntad es el alma escogiendo. Y de estos tres factores, ¿sabes cuál es el más importante? La voluntad. Porque la voluntad es la que abre las ventanas en el reino de los cielos, para que Dios a su debido momento vea tu necesidad, de que realmente tú te acercas a Él y Él te dé la sabiduría que tú necesitas. Y en su debido momento te llena de su Santo Espíritu. ¿Te fijas? Ahora imagínate, gloria a Dios, amén, aleluya. Ahora imagínate, ¿quién crees tú que fue creado, por ejemplo, para las artes o para la música? Satanás, el diablo. Esto lo tienes tú en Ezequiel capítulo número 28, donde te dice que sus tamboriles estaban creados desde su nacimiento. Y por eso tú puedes ver el rap cristiano, el mariachi cristiano, pero cuando te vas a sus raíces, te puedes dar cuenta que esto es producto del infierno, así como el rock and roll. ¿Te fijas? Yo no necesariamente tengo que escuchar las voces del infierno que se escucharon por los años 60 en la isla de Kola, por ejemplo, allá en Siberia, en Rusia, por el doctor Asakov, que por ejemplo grabó las voces del infierno. Eso es bien viral. Yo no necesito inclusive escuchar esas voces porque sé que es cierto, Sé que es cierto. En mi perfil Miguel Leiva, vete algunos títulos que tienen que ver con el infierno y te voy a hablar acerca de eso, ¿sí? Por ejemplo, el infierno existe. Otro tema que se llama De muerte a vida. Otro tema que se llama también, vamos a ver, bueno, es el infierno parte 1, parte 2 y parte 3, de muerte a vida. Por ejemplo, ahí te puedes dar cuenta, ahorita no tengo en mente todos los temas, pero ahí te puedes dar cuenta acerca de lo que te hablo. Yo no necesariamente tengo que escuchar las voces del infierno, que son una gran verdad irrefutable. Son una gran verdad irrefutable que sucedió por los años 60, cuando ese científico ateo, Asakov, realmente grabó con un taladro gigante al meterlo más o menos casi 7 kilómetros de profundidad. Son como 11.5 kilómetros de profundidad, perdón. Él perforó más o menos un poco más de 5 millas. ¿Te fijas? Y si tú lo sumas, a aquellos que saben vas a darte cuenta acerca de lo que me refiero, ¿te fijas? Entonces fue un poco más fueron 6 o 7 millas. Son un poco más de 11 kilómetros y medio. ¿Sí? Así tal cual como está escuchando. No necesariamente tengo que escuchar las voces del infierno que se escucharon en esa época, cuando realmente yo sé que las voces del infierno también son los cantantes impíos mundanos que están allá vendiéndose al mejor postor.
y que esa música apestosa la meten dentro de los templos denominacionales protestantes de fin de semana, donde no han vuelto a nacer, porque ahí no está Dios, ¿te fijas? Yo no necesariamente tengo que escuchar esa música para darme cuenta que las voces del infierno son inclusive las telenovelas, son por ejemplo la música del rock and roll, son por ejemplo todo lo que tiene que ver con el mundo secular o farandulero, ¿te fijas? Esas también son voces del infierno. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él a la mesa, no quiso contradecirla, o sea, esta danzarina, prostituta. Al instante el rey envió a un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan, y él fue y lo decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. Amén y aleluya. Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta cómo las personas se endiablan, se endemonian, cuando realmente tú les hablas con la verdad. Esta mujer no soportaba que Juan el Bautista le dijera a Herodes: no te es lícito tener a esa mujer por esposa, puesto que está casada con tu hermano Felipe, no te es lícito. No se daba cuenta realmente que el amado profeta Juan el Bautista lo estaba percibiendo del tormento eterno. Un poco más adelante te voy a leer una fracción de las cartas de Jesús para que veas cómo pagó Herodes. El amado Juan Bautista realmente tiene un lugar muy prominente en el reino de los cielos, así tal cual como lo estás escuchando. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y muchas gracias para todos aquellos que mandan corazoncitos o comparten estas predicaciones, porque no lo están haciendo a mí, lo están haciendo a mi Señor Jesucristo, puesto que la gloria es para Él. Amén y aleluya. Vamos a seguir aprendiendo, pues mira, el coro y las danzas no es para la iglesia de Cristo, sino los himnos y la alabanza bíblica. Compárese un diccionario que te voy a leer el significado de himno. Vamos a irnos a un diccionario bíblico, que es lo que significa himno. Y ya de ahí vamos a profundizar todavía más este concepto, para que veas quién introdujo, por ejemplo, los coros o las danzas dentro del sistema clérigo laico de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, estos brujos con sotana que parieron a sus abominables hijas, las protestantes denominacionales de fin de semana. Vamos a profundizar más eso. Por lo pronto vamos a entender el concepto de lo que significa himno, aquí en un diccionario bíblico. Fíjate lo que dice, porque basado en Efesios 5, 19 al 20, ahí dice que nosotros alabemos al Señor. ¿Qué significa alabarlo? Pues con cánticos espirituales que tienen que ver con los salmos, porque ahí se deriva la palabra tejilim, que significa poesía hacia Dios, pero una poesía revelada por el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Amén, aleluya. En griego, himnos, término empleado por algunos escritores clásicos para referirse a una oda o cántico que exalta a un héroe o a una divinidad. Los traductores de la 70 lo aplican a la exaltación de la gloria de Dios en la naturaleza y en la historia. Salmos 43, Isaías 42, 10 al 12, Isaías 44, 23. La estructura del himno generalmente incluye, por ejemplo, Salmos 148 y 150, un preludio, invitación a la alabanza, un cuerpo principal, enumeración de los atributos o hazañas de Dios, y a veces la repetición del preludio entre estrofas o al final. Salmo 98, 4 al 8 y Salmo 103, 22. En el Nuevo Testamento la palabra aparece en unos pocos pasajes como Mateo 26, 30, Efesios 5, 19, te lo acabo de leer, Colosenses 3, 16, pero en cambio encontramos numerosos himnos de sabor veterotestamentario, Lucas 1 y 2. Algunos antiguos himnos litúrgicos en torno a Jesucristo, Efesios 5, 14, Filipenses 2, 6 al 11, 1 Timoteo 3, 16 y numerosas doxologías, por ejemplo Apocalipsis 4, Génesis 8, 11, que probablemente tuvieron un uso evangelístico, didáctico y litúrgico. Entonces allá te puedes dar cuenta de lo que es un himno, ¿verdad? Entonces vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Aquí ya conociendo el concepto de lo que es himno, nos podemos dar cuenta que realmente es algo que nace del corazón por revelación del Espíritu Santo, que está basado en la palabra de Dios. ¿Te fijas? Por ejemplo, mi rey David escribió, ¿qué te podría decir? El Salmo 78 o 73, si mal no recuerdo. Pero bueno, escribió salmos refiriéndose, por ejemplo, a las proezas o hazañas que Dios hizo cuando sacó a la nación de Israel del yugo de los egipcios, ¿te fijas? En donde los tenían esclavizados. Por ejemplo, él también canta, él también exalta a Dios en el Salmo 16, que es un salmo mesiánico, que él no sabía, por ejemplo, que se iba a cumplir en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, es un salmo... No es el 16, creo que está más arriba de los 40, pero es donde dice aquí: el que comía de mi mesa
realmente me traicionó, ¿te fijas? Y eso se cumplió, por ejemplo, con Aquitofel, uno que traicionó a mi rey David. Y eso mismo sucedió con Judas el Iscariote, ¿te fijas? El que comía de la mano del Señor Jesucristo. Más adelante vamos a conocer este concepto un poco más, ¿te fijas? Entonces ya desde ahí te puedes dar cuenta lo que es un himno, una alabanza a Dios, algo que nace del corazón, pero es por revelación del Espíritu Santo, ¿te fijas? No es algo con lo cual tú tengas que hacer mercadería o le pongas tú, por ejemplo, un manto de santidad, cuando realmente es un manto de injusticia. ¿Por qué? Porque lo estás enmascarando con la música del mundo, como el rap cristiano, por ejemplo, como el mariachi. Mi amigo, si supieras las risas del mariachi, mira, no quiero extenderme mucho, pero bueno, vamos a hacerlo, no hay ningún problema. ¿Tú no sabías, por ejemplo, que el traje del mariachi, yo lo sé porque soy de aquí de Guadalajara, Jalisco, México, ya ves que tiene botones? Pues en la época de los caciques, por ejemplo, aquí en México, vamos a poner, ¿qué te podría decir? Por allá por el siglo, en la era de la independencia, en la época de la independencia, vamos a poner un ejemplo, ¿no? 1810, por allá por los 1800, no vamos a irnos tan lejos. Pero, por ejemplo, para esa época, los hacendados realmente eran algunas personas que pactaban con el diablo y muchos no lo saben, quiero que sepas. Y muchos de esos que realmente se hicieron hacendados se les llamaba amos. Esos amos literalmente que hacían pactos con Lucifer, Dios lo reprenda en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo, le pedían riquezas, le pedían honor. Y antes de ser los señores o amos de esas haciendas, de eso hay muchas películas, inclusive puedes verlo cuando tengas tiempo, por ejemplo, lo que se conoce como el cine mexicano, las consagradas del cine mexicano, te vas a dar cuenta a lo que me refiero, ¿te fijas? Esos chinacos eran chinacos, cuando eran indígenas, encontraban oro. Entonces, para que realmente ellos fueran protegidos, fue como crearon su guardia, y de ahí nació la policía desde los tiempos más remotos, quiero que sepas. Aquellos que cargaban, por ejemplo, al rey Herodes en sus literas, haz de cuenta que esa es la policía actual que tú estás viendo, porque ellos no están para servirte a ti. Esa es solamente la máscara. Ellos sirven a los poderosos, a los potentados. Entonces, estos chinacos se hacían sus trajes, por ejemplo, con botones de oro y con sus sombreros de mariachi, y de ahí fue como empezaron a darle música a lo que, por ejemplo, la tradición que ellos hacían. ¿Te fijas? ¿Y a qué me refiero yo con esto? Empezaron a meter, por ejemplo, el bajo, por ejemplo, el guitarrón, ¿te fijas? La trompeta y todo eso, y le empezaron a dar un ritmo muy, muy agradable a sus oídos. De ahí nació, por ejemplo, el mariachi. Entonces, ¿tú crees que Dios se va a agradar cuando realmente de algo malo tú estás haciendo algo bueno? La Sagrada Escritura dice, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen, dice, hay de aquellos que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, ¿te fijas? Entonces aquí ya te puedes dar cuenta que cuando algo tiene una raíz mala no puede ser bueno. Entonces tú no puedes decir que estás exaltando a Dios con mariachi cristiano, por ejemplo con rap cristiano, por ejemplo con rock cristiano, por ejemplo con tantas realmente barrabasadas que se avientan, porque eso no es cierto, mi amigo. Esa no es una forma de adorar a Dios. Es una gran mentira. Te leí en Primera las Crónicas, capítulo número 16, que el rey David está escribiendo allí por el Espíritu Santo que exalten a Dios con música de Dios. Y esto está basado por revelación del Espíritu Santo, no para que tú le des realmente un ritmo, música o danza, como lo hizo Satanás el Diablo, quien fue creado para la música y para las artes, Ezequiel 28, y tú le pongas el título de rap cristiano o mariachi cristiano. Ya desde ahí te puedes dar cuenta. ¿Te fijas? Seguimos aprendiendo entonces. Vamos a ver. El coro y las danzas no es para la iglesia de Cristo, sino los himnos y la alabanza bíblica. Entonces ya te enseñé lo que significa el diccionario, ¿verdad? Amigo Eric Sanz, el diccionario es Nelson. Ese diccionario es bueno, puedes buscarlo. Y si quieres buscar un diccionario de religiones para aprender mucho acerca de doctrina, te recomiendo el de... Ahorita se me está yendo, si no ahorita lo busco. El de Royston, el diccionario Royston, ¿sí? Busca esos diccionarios, son muy buenos. Vamos a ver pues entonces. ¿Sabías tú el significado de Judas? El nombre de Judas, ¿sabes tú qué es lo que significa? Se deriva de la tribu de Judá y significa alabanza con acción de gracias. ¿Sabes dónde empezó a entrar la alabanza con acción de gracias, pero de una forma inversa? Porque recordemos que el diablo es un imitador de Dios, pero de una forma bizarra, porque este no tiene poder sobre la vida. Lo único que fomenta es el caos.
Quien tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte es mi Señor Jesucristo. Y tan es así que Él dice, no temáis a los que quitan el cuerpo, pero después no pueden hacer más nada. Temed más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, os digo, a este temed, porque eso es verdadero poder. Aleluya, ¿te fijas? Entonces, el diablo realmente se encarga de engañar los sentidos, manipulándolos a través de tus emociones, porque tiene milenios prácticamente estudiando la naturaleza humana. ¿Por qué crees tú que en vano se le llama el cazador de las almas en el Salmo 91? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¿Te fijas? Ahí te puedes dar cuenta. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni seta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces aquí ya te puedes dar cuenta que ese lazo del cazador precisamente es el que inhibe tus sentidos, manipulando tus emociones. ¿Te fijas? Gloria a Dios, amén, aleluya. Que el Señor le reprenda en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén, aleluya. Bueno, te decía, por ejemplo, que el nombre de Judas se deriva de la tribu de Judá, que significa también alabanza con acción de gracias. La filosofía de los nombres está muy arraigada en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, una predicación pasada que hice el día de ayer, vamos a ver cuál es. Siempre se me olvidan las anteriores. No tengo mucha retención, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Lo digo con humildad, amén, aleluya. Se llamó No os conforméis a este siglo, Romanos 12:1-9. Te lo vuelvo a repetir, mi amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Todas estas explicaciones que yo hago aquí en mi perfil David Ben Yeshua están quedando en mi face, en Miguel Leiva. Ese es mi nombre, Miguel Ángel Leiva. Y puedes buscarlo como Miguel Leiva. Y ya está, te vas a dar cuenta acerca de todo lo que te estoy enseñando el día de hoy. Entonces, como el nombre de Judas significa alabanza con acción de gracias, porque en la Sagrada Escritura está muy arraigada la filosofía de los nombres, te explicaba, por ejemplo, el ejemplo de Nabal, ¿no? La esposa de Abigail, quien, por ejemplo, este hombre perverso, este borrachón, prácticamente desistió de ayudar a mi rey David cuando estaba siendo perseguido, prácticamente por el rey Saúl, ¿te fijas? Entonces, este hombre no quiso ayudarlo, sino que al contrario lo insultó, lo injurió. Esto viene en 1 y 2 de Samuel, si mal no recuerdo. No recuerdo muy bien el pasaje bíblico. Entonces Abigail salió al rescate realmente porque el rey David, cuando ya estaba determinado a destruir toda su hacienda, Nabal era un hombre muy rico. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Mi rey David realmente cuidó sus ovejas, cuidó sus pastores, sus rebaños, en el tiempo en el que él se estaba escondiendo del rey Saúl, porque a su debido tiempo el Señor realmente lo iba a poner como el rey por antonomasia. ¿Te fijas? Aquel varón conforme al corazón de Dios. Amén y aleluya. Entonces, realmente cuando el rey David estaba dispuesto a destruir esa hacienda y a ese hombre perverso, Abigail salió al rescate por toda su hacienda y por su casa. Envió, por ejemplo, en unos borriquitos en albardó, así se le llama, pues, le mandó cereal, comida, por ejemplo, miel, dátiles, fíjate qué agradable, pan sin levadura, o sea, pan leudado, y lo envió con sus siervos, y sus siervos le dijeron, ciertamente mi amo Nabal habló muy mal de David, porque él fue como un padre para nosotros, nos protegió de los bandidos. Y Nabal realmente dijo, realmente cómo he de ayudar a ese hombre que se está escondiendo de su rey, o sea, dijo pura basura, ¿te fijas? Entonces, obviamente, mi rey David se enojó y Abigail salió al rescate y se puso al frente de él. Dice, ciertamente no haga esto, mi señor, porque usted es como un ángel delante de Dios. Puesto que el nombre de Nabal, tal es su nombre, tal es él, porque Nabal significa necio, insensato. ¿Digas? Entonces, imagínate, en el aspecto de Judas el Iscariote, que el nombre Judas significa alabanza con acción de gracias, pero se refiere a la tribu de Judá, porque nuestro Señor Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Claro que sí, es como dice Eric Sanz, ¿verdad?
Entonces, aquel que venía como un corderito, como aquel que vino como el cordero de Dios, manso y humilde, ahora viene como el león de la tribu de Judá, para arrasar con todos sus enemigos públicos, aún dentro del mundo religioso. Gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Te fijas? Entonces, realmente la filosofía de los nombres está muy arraigada en algún momento, porque creo que me va a aparecer lo que siempre me aparece aquí como un rompecabezas. Vamos a unirlo porque si no me cortan la predicación. Ahí está ya. Ya está contentito, por ejemplo, aquí, ¿verdad? TikTok. Gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces, vamos a leer el pasaje bíblico en la última cena, donde el Señor Jesucristo realmente le dice al Iscariote, les dice a sus apóstoles, ciertamente el que meta la mano conmigo, ese es el que me traicionará. ¿Te fijas? Vamos a ver qué es lo que dice la Santa Biblia. Esto viene en Mateo 26, 20 al 24. Mateo 26, 20 al 24. Mira lo que dice la Santa Biblia, ¿eh? Mateo 26, 20 al 24. Fíjate lo que dice la Sagrada Escritura, ¿eh? Jesús identifica al traidor. Eso es el epígrafe, el subtítulo. Mira, dice, al atardecer estaba Jesús sentado a la mesa con los 12 discípulos, y mientras comían dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir, uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que metió la mano al mismo tiempo que yo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Que significa maestro. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Amén y aleluya. Muchos no saben que, por ejemplo, en la última cena, cuando el Señor Jesucristo le da el pan y lo moja, por ejemplo, en el vino, que no era vino de ese que tú conoces, por ejemplo, en las licorerías para los borrachales, sino que era jugo de uva fermentado. Realmente no era vino, mi amigo. Fijas, cuando el Señor moja el pan y se lo da a Judas el Iscariote, ahí entró alabanza con acción de gracias, que es el significado de su nombre. Pero no en cuanto a lo que nuestro Señor Jesucristo realmente se derramó como una libación perfecta delante de Dios el Padre. ¿Te fijas? Al expirar cuando le entregó su espíritu. Te fijas en la cruz del Calvario, cuando dijo, ya todo se ha consumado, cumplido es, Padre mío, en tus manos entrego mi espíritu, encomiendo mi espíritu. ¿Te fijas? Amén y aleluya. Entonces, eso sí es Judá, por ejemplo, Judas, o Judá, mejor dicho, Judá. ¿Te fijas? Que significa alabanza con acción de gracias. Pues precisamente cuando este traidor comió del pan y prácticamente lo mojó en el vino y salió con los sacerdotes del Sanedrín judío para entregar a nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, allí entró la alabanza con acción de gracias, pero no para Dios, sino para el diablo. Y eso es lo que tú ves en las denominacionales protestantes de fin de semana, donde Dios no habita. Porque te lo vuelvo a repetir, el rey David sí creó, por ejemplo, instituyó, por ejemplo, los cantores. Uno era Asaf, otro era Jedutum, otro era, por ejemplo, Asaf, Jedutum. Vamos a ver. Si no, aquí lo busco otra vez. Y otro que se llamaba Hiram. Hiram, Asaf y Jedutum eran, por ejemplo, salmistas. Y ellos, por ejemplo, claro que sí, fueron quienes escribieron también salmos. Inclusive, déjame decírtelo también, que estos fueron descendientes de los que se rebelaron contra el profeta Moisés en la rebelión de Coré. Números capítulo número 16, puedes leerlo cuando tengas tiempo, ¿te fijas? Pero estas personas no murieron, porque realmente nos damos cuenta que ahí ellos sí exaltaban a Dios con todo su corazón, mientras que los otros, uno que se llama On, otro que se llama también Coré, y otro que se llama Datán, se rebelaron contra el profeta Moisés, por lo cual dice la Sagrada Escritura que se abrió la tierra. Pero algunos descendientes de ellos quedaron como, por ejemplo, salmistas para el tiempo del rey David, los que te acabo de mencionar anteriormente. ¿Te fijas? Era Hiram, era Jedutum y Asaf. Ellos también fueron salmistas, ¿te fijas?
pero prácticamente ellos no metieron música dentro de la iglesia, mi amigo. Ellos prácticamente, así como lo puedes escuchar, ellos hicieron salmos, también así como lo hizo el rey David, por inspiración del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Y aleluya. Los únicos que tocaban trompetas eran los levitas, ¿te fijas? Entonces ahí no había ni rap cristiano, ni mariachi cristiano, ni por ejemplo polcas cristianas, ni por ejemplo nada de esa basura. ¿Te fijas? Nada de esa basura. Entonces, de ahí ya te puedes dar cuenta que de ahí viene el término alabanza con acción de gracias, pero no para Dios nuestro Padre, sino para el diablo, porque estos meten ritmo, música y danza. Y ya sabemos que quien crea ritmo, música y danza es Satanás el diablo, que fue creado para las artes y precisamente para la música. Ezequiel capítulo número 28, puedes leerlo cuando tengas tiempo. ¿Te fijas? También Primera de las Crónicas capítulo número 16. Ahí te puedes dar cuenta a más grandes rasgos de este concepto que te estoy hablando el día de hoy. Bueno, hasta aquí ya terminamos con el concepto que es palabra del Señor. Un saludo para todos los hermanos que se están reuniendo en este preciso momento, ¿verdad? Entonces aquí ya te puedes dar cuenta, mira, aquí hay algunos endiablados como Anónimo, que pues yo lo invito también a después de que termine con esta predicación, porque el tiempo es de Dios, a que le apriete los muñequitos rojo y azul. Yo te invito a ti, Anónimo, que por cierto tienes un portal interdimensional que tiene que ver con el bajo astral, porque lo que hay dentro de ti realmente no creo que sea algo bueno, ¿eh? No creo que sea algo bueno, pero si eres muy valiente te invito a subir y vamos a ver quién tiene la razón, si tú o la palabra del Señor. Te invito a subir, es más, si quieres apriétale desde este momento los muñequitos rojo y azul. Vamos a ver qué clase de discernimiento tienes tú para que realmente me pongas a mí en mi lugar donde tú aparentemente crees que estoy yo, te fijas que debo de estar, cuando realmente yo sé en dónde estoy bien parado. Gloria a Dios, amén, aleluya. ¿Te fijas? Vamos a ver, si no te vas a ir a la fosa de los leones, precisamente dentro de ese hoyo o portal interdimensional que tienes, porque ni siquiera das la cara en tu perfil. ¿Te fijas? Ni siquiera la das. Vamos a ver, pues, entonces. Vamos a ver. A manera de reflexión, te decía, por ejemplo, que los salmos 113 al 118 se conocían como los salmos o himnos o cánticos espirituales delante de Dios, que probablemente alguno de estos salmos o el 136 fue el que citó al Señor Jesucristo, en la última cena. Vamos a ver, pues, entonces, el Salmo 116 en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 116, vamos a ver qué es lo que dice. Suponiendo que fue el Salmo 116, ¿verdad? Aunque no estoy seguro. ¿Fue del 113 al 118 o el 136? Pero vamos a leer el Salmo 116, ¿verdad? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y aleluya. Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116. Vamos a ver qué es lo que dice la Santa Biblia. Salmo 116 dice de la siguiente forma: gratitud personal al ser librado. Mira, dice: me he complacido porque Dios escuchará la voz de mi súplica, inclinará su oído a mí en el día que lo invoque. Porque me han rodeado los lazos de la muerte, y las angustias del Seol me han alcanzado. Aflicción y desdicha he hallado. Entonces clamé en el nombre de Dios. Oh Dios, líbrame. Oh Dios, tú eres misericordioso y justo. Misericordioso eres tú, oh Dios. Dios protege a los sencillos. Él me humilló y me libró. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Dios te ha respondido. Porque Él ha librado mi alma de la muerte y mis pies de lugares resbaladizos, para ser grato delante de ti, oh Señor, en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, mientras era humillado en gran manera. Entonces dije yo en mi conmoción: todo hombre es mentiroso. ¿Con qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Dios. Cumpliré mis votos a Dios delante de todo el pueblo. Preciosa es a los ojos de Dios la muerte de sus justos. Oh Señor, yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis ataduras. A ti ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré el nombre del Señor. A Dios cumpliré mis votos delante de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor y en medio de ti, oh Jerusalén. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces aquí ya nos podemos dar cuenta que probablemente este fue uno de los salmos que nuestro Señor amado y Salvador Jesucristo realmente citó, ¿verdad? El Salmo 116. Ahora sí vamos a irnos a la historia. Vamos a irnos a la historia para comprender qué es lo que son los coros. Y vamos a leer mucho más otra vez. ¿Querías decirme algo, Lucita? ¿Cómo?
Es profecía. Después te explico porque... Sí, mira, un momentito, ¿verdad? Porque mi esposa me está preguntando acerca de la semana 70 de Daniel. Bueno, la semana 70 de Daniel se cumplió, por ejemplo, en el año 70, precisamente cuando el emperador Tito y su comandante Flavio Vespasiano destruyeron el templo de Salomón, el segundo templo, porque no va a haber un tercer templo. A mí me gustaría que se hubieran los famosos, ¿verdad? Los famosos del mundo religioso. Por ejemplo, Jayín Rodríguez, por ejemplo, Gabacho Rodríguez, por ejemplo, Antonio Bolaines. Háganle esa invitación, díganles que acá hay uno boca floja, si quieren decirme así, no hay ningún problema. Pero lo importante es que le digan a sus pastores denominacionales de fin de semana, quienes realmente deberían de dar la cara en vez de estas serpientes antiguas, que yo los invito a subir aquí conmigo. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho hablar con Antonio Bolaines, porque en un principio este hombre tenía sana doctrina, pero como ya se vacunó, pues él ya tiene la marca de la bestia, ¿verdad? Bueno, creo que no podría hablar con él, pero a manera de testimonio, creo que sí le podría hacer ver muchas cosillas que realmente nunca enseñó a las cabras que se congregan dentro de esos templos denominacionales protestantes de fin de semana, que fueron paridos por la gran ramera que las parió, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Te fijas? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, ¿sí? Que va cabalgando sobre una bestia, tiene en su mano una copa llena de la sangre de los mártires del Señor Jesús, y por ejemplo en su frente un nombre blasfemo, ¿verdad? Precisamente lo que te decía anteriormente, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, porque el sistema clérigo laico que ellos te hicieron creer que renunciaron a esa gran ramera, es realmente lo que ellos practican, mi amigo. Y esto ahorita ya te prediqué, como te decía anteriormente, el protestantismo mezcla religiosa, trabajo secular, por ejemplo, cuándo, cómo y por qué se desvió la iglesia del patrón del Nuevo Testamento, inicia la reforma protestante, te prediqué, por ejemplo, el día de ayer el sermón. Hoy te voy a platicar los coros. Ahora sí vamos a irnos a la historia y vamos a ver qué es lo que nos dice también el Espíritu Santo, basándonos en la historia, ¿verdad? En la historia. No, pero antes hay algo muy importante también que quiero declararte, ¿verdad? Entonces ya te dije lo del diccionario, el significado de himno en el diccionario Nelson, el significado de Judas. Ahora vamos a hablar de cómo terminó Herodes, el tetrarca idumeo. Mira, aquí en mis manos yo tengo unas hojitas. A ver, es que por la pantalla verde no se alcanza a ver, ¿verdad? Pero bueno, mira, creo que ya te estás dando cuenta, ¿verdad? Estas hojitas te hablan acerca de los acontecimientos militares que sucedieron en el primer siglo. Son verdaderas. Aquí para todos aquellos ateos realmente que no creen que nuestro Señor Jesucristo vino y que obró con ese gran poder que Él tiene, porque Él es nuestro Dios sobre todas las cosas. Amén y aleluya. Les guste o no. Realmente aquí te puedes dar cuenta de los documentos militares históricos que sucedieron en el primer siglo. Ahora te voy a hablar de cómo en la carta de Herodes a Pilato, el gobernador, Herodes a Poncio Pilato, el gobernador de Jerusalén, le está narrando lo siguiente. Te lo voy a leer. Si quieres conocer a más grandes rasgos estas cartas que realmente son revelación del Espíritu Santo, porque te lo vuelvo a repetir, son los documentos militares de lo que sucedió en esa época y fueron encontrados, por ejemplo, en el Congreso de Washington. Por ejemplo, los sustrajo también una persona cristiana a escondiditas para que fuera revelada al mundo entero y ya son bien virales, Ya el que no las tenga en sus manos realmente no sé en qué mundo vive. Pero fíjate lo que dice, así como William Tyndale en la Edad Media realmente sustrajo también la Sagrada Escritura, que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tuvo bajo llave durante más de 800 años. ¿Te fijas? Para que realmente no conocieran la palabra del Señor, pero fue imposible. ¿Te fijas? Entonces, este héroe de la fe, este guerrero de Dios llamado William Tyndale, realmente, gracias a él, nosotros tenemos la Sagrada Escritura en nuestra lengua vernácula, al igual que John Wycliffe, el maestro de John Knox, ¿te fijas? Pero los reformadores no trajeron el modelo de la Iglesia Apostólica del primer siglo. Lo único que hicieron bueno fue que gracias al sacrificio que ellos hicieron, la palabra del Señor la podemos leer en nuestra lengua materna, ¿te fijas? En nuestro idioma. Cuando en esa época la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no permitía que se conociera la Sagrada Escritura porque les decía, no permitía que se les leyera la Sagrada Escritura porque les decía, nosotros somos los clérigos. ¿Qué significa esto? Los portadores de los sagrados mandamientos. Así es que ustedes tienen que creer todo lo que nosotros les digamos. Y por eso les metieron prácticamente
¿Cómo se llama esto? Bueno, les metieron literalmente el diezmo, les metieron también lo que viene siendo cuando están atormentados en fuego, ¿verdad? Se me está yendo el nombre, que supuestamente están purgando sus penas y algún día van a salir. El purgatorio, ¿te fijas? ¿Cuándo es una gran mentira? ¿Te fijas? Entonces, así como ese héroe de la fe llamado William Tyndale realmente sustrajo la Sagrada Escritura para leerla, que por cierto le practicaron la Inquisición, también lo quemaron. Así también este héroe del siglo XXI sustrajo las cartas de Jesús, donde están basados los documentos militares. Puedes irte a mi perfil Miguel Leiva, allá en la acera de enfrente de esta plataforma, caminas a la esquina, 2 cuadras hacia la derecha por la de Joaquín Musel, te vas por el Kinder Idolina Gaona Ruiz, y te vas otras 3 cuadras y bajas por la de Guadalupe Victoria, que esa escuela es donde yo estudié, en el 777. Ahí buscas, por ejemplo, también con ese nombre, las cartas de Jesús, parte 1, parte 2 y parte 3, y vas a tenerlas todas completitas, ¿eh? Te vas a dar cuenta acerca de lo que te estoy hablando el día de hoy. Mira, en estas cartas vamos a ver cómo terminó Herodes, el tetrarca idumeo. Fíjate lo que dice. Yo estoy bajo gran ansiedad, le escribo a usted estas cosas. Yo estoy bajo gran ansiedad, le escribo a usted estas cosas. Que cuando usted las haya escuchado, usted también se lamente por mí, porque mientras mi hija Herodías, quien es querida por mí, estaba jugando en una alberca de agua que tenía hielo sobre ella, se rompió debajo de ella, y todo su cuerpo se hundió. Y su cabeza fue cortada, y quedó en la superficie del hielo. Y aquí su madre está sosteniendo su cabeza en sus rodillas, sobre su regazo. Y toda mi casa está bajo gran pena, porque yo, cuando escuché del hombre Jesús, deseé venir a él, para que pudiera verlo a solas y escuchar su palabra, para ver si era como la de los hijos de los hombres. Y es seguro que por muchas cosas malignas que se le hicieron a Juan el Bautista por orden mía, y porque me burlé del Cristo, mire que yo recibí la recompensa de la rectitud. Justicia, porque he derramado mucha sangre de los hijos de otros sobre la tierra. Por lo tanto, los juicios de Dios son justos, porque todo hombre recibe de acuerdo a su propio pensamiento. Pero como usted fue digno de ver el hombre Dios, por lo tanto, es de esperarse que usted ore por mí. Mi hijo Asbonio también está en la agonía de la hora de la muerte. Y yo también estoy en gran aflicción y bajo una gran prueba, porque tengo hidropesía, es decir, retención de líquidos. Y estoy bajo gran aflicción, porque perseguí al introductor del bautismo por agua. Bueno, no es por agua, es el introductor del bautismo por el Espíritu Santo. Pero esto sí lo escribió Herodes, el cual fue... dice, y yo también estoy en gran aflicción y bajo una gran prueba, porque tengo hidropesía, retención de líquidos, y estoy bajo gran aflicción porque perseguí al introductor del bautismo por agua, así, el cual fue Juan. Por lo tanto, hermano mío, los juicios de Dios son justos. Y mi esposa otra vez, a través de toda su angustia por su hija, ha quedado ciega en su ojo izquierdo, porque hemos deseado cegar el ojo de la rectitud. Justicia, no existe paz para los que obran mal, dijo el Señor. Porque ya ha llegado gran aflicción a los sacerdotes y sobre los escritos de la ley, porque le entregaron a usted, al elegido y al justo, porque esta es la consumación del mundo, que ellos acordaron que los gentiles, es decir, naciones, se convirtiesen en herederos, porque los hijos de la luz serán expulsados, porque no han observado las cosas que fueron predicadas concernientes al Señor y concernientes a sus hijos. Y aquí se refiere Herodes, el tetrarca idumeo, a que los que deberían de ser hijos de la luz realmente fueron hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque los fariseos no glorificaron ni honraron al Señor Jesucristo. Herodes, el tetrarca idumeo, estaba versado en la palabra de Dios. Quiero que sepas, eso está escrito también en la Santa Biblia. Por eso él cita un pasaje bíblico, no recuerdo si está en Isaías, creo que está en Isaías, que dice, no hay paz para los impíos, dijo el Señor. Si es, a ver, ayúdame Dios mío, amén y aleluya. Isaías 57:20, dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, dijo el Señor. Sí, Isaías 57:20 y 21, si mal no recuerdo, amén y aleluya. Dice, por lo tanto, ciña sus entrañas, prepárese para la lucha, y reciba la rectitud, es decir, la justicia junto con su esposa, recordando a Jesús día y noche, y el reino les pertenece a ustedes, los gentiles, es decir, las naciones que no eran de Israel, ¿te fijas? Porque nosotros, el pueblo, los escogidos, nos hemos burlado del elegido y el justo. Ahora, si existe cabida para nuestra petición, oh Pilato, porque estuvimos una vez en el poder, quemé mi casa cuidadosamente, porque es justo que seamos enterrados por usted, en vez de los sacerdotes, quienes después de poco tiempo, como dicen las Escrituras, en la venida de Jesucristo, la venganza nos sorprenderá. Que le vaya bien con Procla, su esposa. Le envió a usted los ahorros de mi hija y mi propio anillo, que sean para usted un acuerdo
un recuerdo de mi enfermedad, porque ya empiezan a salir los gusanos de mi cuerpo. Y aquí que estoy recibiendo juicio temporal y tengo miedo del juicio que viene, porque ambos nos paramos ante las obras del Dios viviente. Pero este juicio, el cual es temporal, es por un tiempo, mientras aquel que viene es juicio para siempre. Fin de la carta a Pilato, el gobernador. Procla, que es la esposa, por ejemplo, de Pilato, a quien se le llama también Claudia en los evangelios, ella sí se convirtió al Señor Jesucristo. Inclusive Poncio Pilato también fue salvado. Claro, porque también él no quería crucificarlo. Pero como vio la revuelta ahí prácticamente a los paganos queriendo crucificar al Señor Jesús, sobornados por el Sanedrín judío que les dio dinero, pues obviamente él no pudo hacer nada. Por eso él dijo, bueno, no tengo nada que decir, ¿verdad? Yo me lavo las manos. También, mi amigo, quiero que sepas que tú te estás maldiciendo cuando, aunque seas inocente, o cuando ves a alguien que es culpable, que dice, ay, mira, se está lavando las manos. Mucho cuidado con lo que estás diciendo, mucho cuidado. Porque Poncio Pilato no lo hizo por ser un hipócrita. Y si tú estás diciendo eso, tú eres más hipócrita que de los hipócritas que te puedas imaginar. Porque Poncio Pilato no lo hizo por eso, quiero que sepas. Puesto que Procla o Claudia, su esposa, como le quieras llamar, basándonos, por ejemplo, en las cartas del Señor Jesús, o más aún, en los evangelios, realmente ella fue avisada por sueños también de parte del Espíritu Santo, donde ella se levantó y le dijo, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, ¿te fijas? Entonces Poncio Pilato hizo todo lo posible para que no fuese crucificado, pero claro, las escrituras se tenían que cumplir, ¿te fijas? Entonces, ya conociendo el concepto de todo esto, aquí te puedes dar cuenta también de los que se levantan contra la palabra de Dios. Si el tetrarca Idumeo, que es por ejemplo Herodes, sintió temor y pavor, porque él ya sabía que lo que le esperaba, él nunca se arrepintió. Yo pienso que inclusive Dios lo pudo haber perdonado, pero nunca se arrepintió, nunca se arrepintió. Imagínate, él ya estaba expirando, es decir, estaba condoleciente en su lecho de muerte, prácticamente exudando, expirando gusanos, así tal cual como lo estás escuchando, ¿te fijas? Vamos a ver entonces ahora acerca de lo que es. Ahora sí vamos a aprender acerca de las cartas, no anoté aquí este siguiente tema, pero vamos a leer un muchito más todavía acerca de los coros. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la historia con este apartado que tengo aquí, que te habla acerca de los coros. Bueno, creo que ya te quedó bien claro el concepto de lo que son los coros, ¿verdad? Siempre van unidos a las danzas. Y también, por ejemplo, para este pastorcete, lo rapaz vestido de oveja, que tiene una iglesia que se llama Casa de Oración, por ejemplo, aquí en Guadalajara, Jalisco, México, México, y prácticamente está en varias partes, realmente ahí también ponen danzarinas, también ponen salomés. Eso realmente no existe en la iglesia del Señor Jesucristo. No hay un solo pasaje bíblico que te diga que los apóstoles instituyeron danzantes, ¿te fijas? O por ejemplo, no más salmos, cánticos espirituales, pero entre de los hermanos que no se congregaban en las iglesias protestantes de fin de semana, es decir, palcos, pabellones o edificios, ¿te fijas? ¿Cuáles son estas hijas abominables de la Gran Ramera? La Iglesia Ortodoxa de Rusia. Bueno, la Gran Ramera, recordemos que no se nos olvide, ¿verdad? Que no se nos olvide, porque ellos masacraron a los mártires de mi Señor Jesucristo. Que por cierto, también allá en mi perfil Miguel Leiva tengo un título que se llama Derribando a la mujer que cabalga sobre la bestia, y otra que se llama Los mártires de Cristo. Si supieras cuánto sufrieron ellos, realmente, cómo dieron testimonio de amor al Señor hasta el último momento, con sus propias vidas. Mi amigo, te aseguro que estarías más enojado que yo en este preciso momento. Pues ahí con esos temas en mi perfil Miguel Leiva, vete a esos temas y te vas a dar cuenta desde el punto de vista bíblico e histórico lo que realmente está basado en la palabra de Dios. ¿Fijas? ¿Y cuáles son estas hijas abominables de esa gran ramera iglesia católica y apostólica romana que las parió de acuerdo a Revelación del Armagedón, Apocalipsis capítulo 17? La Iglesia Ortodoxa de Rusia, los judaizantes, los legalistas, los presbiterianos, los metodistas, los anglicanos, los luteranos, los calvinistas, los adventistas, los bautistas, las tinieblas del mundo porque no son la luz del mundo, los testigos del diablo porque no son de Dios. Por ejemplo, también son los pentecostales de huesos. Por cierto, también allá en aquella plataforma, mi perfil Miguel Leiva en mi Face, tengo un tema que se llama Los Pentecostales, una secta del Kundalini. Vete a buscarlos, mi amigo, ponlo en oración para que te des cuenta que lo que te está hablando es por revelación del Espíritu Santo. Y claro que no se me olvidan los mormones. ¿Te fijas? ¿Cómo se llaman estos? La Iglesia de los Santos de los Últimos Tiempos, ¿sí? Que fueron creadas por un masón llamado José Smith, que por cierto también era un tratante de blancas, no, era un polígamo. Le gustaba tener
muchas niñas y no precisamente, ¿qué te podría decir, verdad? Para jugar a las muñequitas. Dios reprenda al diablo en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, aleluya. Vamos a irnos ahora a la historia con el tema los coros. El empleo de los coros por parte de los protestantes. Bueno, el empleo de los coros por parte del protestantismo viene a ser otra de las muchas prácticas o elementos paganos copiados por este sistema católico romano, el cual a su vez los tomó del teatro griego, donde precisamente se originaron. Debido a esto tenemos que la palabra coro proviene del griego choros, que significa danza. En los escritos de los santos del Señor Jesucristo del primer siglo, es decir, el Nuevo Testamento, aparece una sola vez en Lucas 15:25, donde dice: oyó la música y las danzas, es decir, los coros. Los coros se iniciaron en el teatro griego, años 600 a.C., en los festivales que se hacían en honor del dios Dionisios, que era el consorte del dios Baco, es decir, el dios de los borrachos para los romanos. ¿Sí? En Atenas, el festival se llevaba a cabo durante la primavera, anunciado el fin del invierno y el retorno de la fertilidad a la tierra. Dionisios, el Baco de los romanos, mira, sí lo escribió. Era un dios al que se le asociaba con la fertilidad, el sexo, el vino y los oráculos. Nochevieja, Año Nuevo y prácticamente el día de San Calentín. ¿Te fijas? Nochevieja, Año Nuevo, lo que viene siendo también la Navidad, que no es otra cosa más que, mira, empezaba por las Saturnalias. No quiero extenderme, ¿verdad? Pero algo básico. Las Saturnalias, por ejemplo, los Juli y Lox, que eran en honor al dios de la agricultura Saturno, que era Marte para los romanos, el dios de la guerra, que eran del 17 al 23, al 24 llegaba la fiesta de los Juli Lox, cuando encienden sus árboles, que eran como un símbolo de la sabiduría para los romanos y los griegos. De ahí viene lo que queman los paganos sus troncos el día 24, que era prácticamente la fiesta de los Julius Lox, donde los adornaban con listoncillos de colores, ¿te fijas? Y después el día 25 venía en honor al sol invencible o dios Mitra, al cual veneraba el rey Nabucodonosor, ¿te fijas? Como Marduk, el dios babilónico de los babilonios, precisamente, ¿te fijas? El 25 ya nada más le cambiaron el nombre por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo cual están mezclando lo santo con lo profano. Vete a ese mi tema que se llama el culto a la Navidad, un culto al diablo, y el paganismo de la Navidad y sus raíces antiguas. La Navidad, un culto al diablo, está en mi perfil Miguel Leiva, en mi Face. Así puedes buscarlo, la Navidad, un culto al diablo. Y en mi otra página que se llama, allí en mi Face, Alfa y Omega, puedes buscar un título que se llama, por ejemplo, el paganismo de la Navidad y sus raíces antiguas. Y te puedes dar cuenta acerca de lo que te estoy hablando, ¿verdad? Antes de que se me vaya al pasaje bíblico, a manera de reflexión también, a manera de reflexión. Nuestro Señor Jesucristo dice, por ejemplo, también en los evangelios, Él dice de esta forma, dice: todo árbol bueno no puede dar frutos malos, y todo árbol malo no puede dar frutos buenos. Así es que por sus frutos los conoceréis. ¿Te fijas? Todo aquel que no recoge conmigo, desparrama. ¿Te fijas? Entonces, no puedes mezclar lo santo con lo profano. No puedes andar por ahí ciego, sordo y mudo en el mundo espiritual, sabiendo que en cualquier momento vas a caer, porque el Señor Jesús también dice: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guiara a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Y qué significa eso? El tormento eterno. Es el que se te está predicando para que lo evites, mi amigo, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Dice entonces: el coro consistía en la danza que, unida al canto, se ejecutaba formando un círculo alrededor de la estatua de Dionisios, todo lo cual, por otro lado, implicaba actos inmorales y desenfrenados que constituían también la parte primordial y más importante de los festejos. Después, al surgir el drama en Atenas, el coro se situó en el centro del teatro, en un gran piso de forma circular, apropiada para la danza llamada orquesta, mientras que a los actores se les situó en una plataforma elevada, desde donde actuaban, llamada logeion. Posteriormente, al surgir el teatro romano, años 100 a.C., el cual fue una imitación modificada del teatro griego, los actores actuaron desde el púlpito. Ya sabemos que eso significa plataforma o estrado, ¿verdad? La función del coro en el teatro consistía en que mientras los actores representaban la principal acción de la tragedia griega o romana, los miembros del coro permanecían en silencio, como meros espectadores, pero en los intervalos de los actos explicaban con el canto y la danza su admiración, su temor, su deseo u otros afectos. La ópera. Nacidos de los que se habían representado en el tiempo de Esquilo, 524-456 a.C., Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, que por cierto son masones,
El coro en el teatro consistía de 50 miembros, aunque después Sófocles, 496 y 406 a.C., lo redujo a 15 adoradores del diablo. Dios bendiga a los hermanos que se están uniendo, amén y aleluya, ¿verdad? Absolutamente en ninguna parte en toda la extensión de los escritos de los santos del Señor Jesucristo del primer siglo aparece alguna referencia la cual nos pudiese indicar que los creyentes empleasen coros en sus reuniones. Aparte de que resulta completamente absurdo pensar que, sabiendo nosotros que los creyentes se reunían en sus casas, pudiesen entonces tener interés en formar coros con voces entrenadas. Por otro lado, el hecho que en los escritos de los santos de Hashem, o sea, nuestro Padre Dios del antiguo Israel, el culto del templo implicase la participación de levitas cantores, según de las Crónicas 5:12. No justifica que ahora los clérigos protestantes quieran legitimizar así el uso de coros en sus servicios, ya que si a esas vamos, entonces tendríamos que regresar al antiguo pacto, el cual tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El templo, Hebreos 9:1 al 9 y 10. O puedes leer 9:1 al 10, Hebreos, la carta a los Hebreos. Esto independientemente de que todos los críticos están de acuerdo que las descripciones de la práctica musical en el templo judío no tienen nada en común con los coros cristianos actuales. Claro que no. Además, en todas las referencias que en los escritos de los santos del Señor Jesucristo, es decir, en el Nuevo Testamento del primer siglo, registra respecto a cantos, himnos, salmos y alabanzas. Marcos 14:26, Hechos de los Apóstoles 16:25, 1 Corintios 4:15, versículo 26 y Efesios 1 Corintios 4, 15 al 26. Bueno, Efesios 5, 19 al 20, Santiago 5, 13, no se advierte ni el más mínimo indicio del empleo de coros por parte de los creyentes. Sin embargo, hablando ya específicamente acerca de los cantos en la reunión de la iglesia, las escrituras sí establecen muy claramente que cuando los creyentes se reunían, cada uno de ellos podía participar en la reunión con un salmo, pues en 1 Corintios 14:26 dice, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, lo cual significa entonces que los cantos no eran seleccionados solamente por el pastor o por el coro, sino más bien por cualquiera de los creyentes congregados, lo que te explicaba anteriormente. ¿Te fijas? Si tenías revelación del Espíritu Santo, querías, por ejemplo, cantar algo que Él te revele en base a una poesía bíblica, podías hacerlo claramente para exaltar a Dios y para que los hermanos se regocijaran con ese canto que el Espíritu Santo te reveló. ¿Te fijas? Amén y aleluya. Dice entonces, vamos a ver, sino más bien por cualquiera de los creyentes congregados. Ahora, que por otra parte, si los clérigos protestantes quisiesen justificar con la Escritura el empleo de coros en sus servicios, entonces definitivamente 1 Corintios 14:26 tendría que decir de la siguiente manera, cuando os reunís, ¿vuestro coro tiene salmos? Pero no dice así, no dice sí. La historia de la iglesia no registra que ésta haya tenido coros sino hasta después del año 260 después de Cristo. El responsable de haberlos introducido fue Pablo de Samosata, obispo de Antioquía. Este hombre, siendo un herético que negaba la divinidad del Señor Jesucristo, pues lo consideraba un hombre ordinario. Eusebio, Historia Eclesiástica 7:27 y 2, llegó incluso al extremo de prohibir los cantos en honor al Señor, lo cual también hizo a la misma vez que instituía un coro de doncellas, vírgenes en la iglesia, y vid 7:30 al 10. Por otro lado, aparte de haber instituido los coros, Pablo de Samosata también introdujo al edificio de la iglesia un trono alto desde el cual le hablaba a la congregación, y vid 730, e incluso se mandó construir dentro del mismo edificio un secretum, aposento pequeño para pláticas privadas. No más para que te des una idea, ¿eh? Después del año 300 después de Cristo, durante el tiempo del emperador Constantino, los coros aparecen ya como parte del rito litúrgico del romanismo católico. Ese realmente es el santo padre de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, mi amigo, porque hasta eso ignoran ustedes. Ustedes que están en esa gran ramera realmente son lo más ignorante que una persona que tenga el mínimo acervo de inteligencia se puede imaginar. Ustedes dentro del mundo religioso, triste y lamentablemente, son los más ignorantes del universo entero, diría yo, sinceramente. Porque el padre de ustedes es Constantino. ¿Y sabes quién fue Constantino? Fue prácticamente aquel que introdujo la idolatría con la iglesia del Señor Jesucristo. Pero recordemos que medias verdades con grandes mentiras son grandes mentiras, porque la verdad no se puede prácticamente trastornar, es imposible. Es imposible, ¿te fijas? ¿Por qué? Porque ese emperador Constantino, al igual que todos, te recomiendo un libro de Suetonio que se llama Los 12 Césares. Por ejemplo, uno se llama, vamos a ver,
Tito, Tiberio Claudio Druso también, otro se llama también, por ejemplo, Calígula, otro se llama, por ejemplo, Nerón, prácticamente, que fue el que instituyó el estrado, la plataforma que tú conoces como púlpito, donde se hacían las obras de teatro, como te acabo de leer. Pues todos esa bola de emperadores que ya están en el lugar que ellos amaron, que te aseguro que no es el cielo, pues prácticamente se ponían el título de Pontifex Maximus. ¿Qué significa esto? Máximo Pontífice, haciendo a un lado el atributo más grande de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es nuestro sumo sacerdote, de acuerdo a la carta a los hebreos, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Entonces, el verdadero papalote, Museo del Niño, el verdadero papa de ustedes, no solamente es Francisco, ¿sí? Que se llama Jorge Bergoglio, ¿te fijas? Que ya está abriendo las puertas del Vaticano, porque está haciendo cada vez más rituales a los demonios, como en el colisionador de hadrones, que está allá en Ginebra, Suiza, entre Francia, ¿te fijas? O, por ejemplo, en Dulce Nuevo México, porque ya están liberando los espíritus de los Nephilim, ¿te fijas? Es lo que no te quieren explicar. Entonces, el padre de ustedes es Constantino, y esto no hizo nada por la iglesia del Señor Jesucristo, al contrario, la corrompió, ¿te fijas? Seguimos viendo entonces, dice, e incluso se mandó construir dentro del mismo edificio un secreto, un aposento pequeño para pláticas privadas. Después del año 300 después de Cristo, durante el tiempo del emperador Constantino, los coros aparecen ya como parte del rito litúrgico del romanismo católico. Estando estos compuestos principalmente por frailes de órdenes menores. Sin embargo, para formar parte de los coros se requería de los aspirantes que tuviesen buena voz y entrenamiento. Un momentillo. Y entrenamiento. Esto de tal manera que en el año 360 el concilio de la Odisea prohibió a todos cantar en la iglesia, con excepción del coro. Posteriormente tenemos al Papa Gregorio el Grande, 560-604. Escúchalo bien. Gregorio el Grande fue el que instituyó, escúchalo bien, el cobro de los diezmos. El cobro de los diezmos. Por Gregorio el Grande fue por lo que se empezó a cobrar el diezmo, que realmente para la iglesia del Señor Jesucristo ya no está vigente, mi amigo. Te doraron la píldora. Discúlpame que te lo diga, pero es la gran verdad. Te doraron la píldora, ¿sí? Dice, debido a que tenía interés en la música, hizo lo siguiente. Fundó grupos monásticos para que cantasen en los coros de las basílicas. Fundó también la escuela Cantorum Romana, la cual a su vez originó que los cantos tradicionales romanos se hicieran cada vez más complicados. ¿Sabías tú que el Ángelus que te cantan, por ejemplo, que es música grecorromana? Ahora prendo el ventilador, permíteme. Es que el aire cuando entra en tu cuerpo, como está haciendo calor acá, también hace que tosas, ¿te fijas? Pero ya lo prendí, ¿verdad? Bueno, dice, perverso Gregorio el Grande fue quien hizo los grupos monásticos y que cantasen en los coros de las basílicas. Fundó también la escuela Cantorum Romana, la cual a su vez originó que los cantos tradicionales romanos se hicieran cada vez más complicados. Recopiló, ordenó y sistematizó la tradicional música litúrgica romana, con el fin de adaptarla para que acompañase los distintos actos de culto del rito latino de la misa. De hecho, ni la palabra misa existe en la Sagrada Escritura, mi amigo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo realmente estas personas no entienden, Aunque les dé sus cachetadonas guajoloteras, no van a despertar. Pero pues ya es esto por diseño, ¿verdad? Dios sabe que realmente así es. Gloria a Dios, amén, aleluya. Ojalá y muchos de esos ignorantes religiosos escaparan del lazo del diablo y se dieran cuenta al día de hoy cómo los han engañado durante tanto tiempo. Vamos a ver. Dejó su famosa antifonario de cantos gregorianos, el cual quedó establecido como el canto oficial de la Iglesia romana de tal manera que solo sus melodías figuran en los libros litúrgicos oficiales. Mira, el Ave María o el Ángelus es un culto al diablo y muchos no lo saben. Y eso lo hacen en el Vaticano inclusive hasta el día de hoy, ¿te fijas? De ahí te lo está diciendo, ángel de luz, haciéndole una remembranza a su Dios que rige allí en esa guarida de demonios que se encuentra en Apocalipsis capítulo número 18, que ya están saliendo, por cierto. Ahí te puedes dar cuenta que ahí, por ejemplo, dice también que es una guarida de demonios y de toda ave inmunda y aborrecible, ¿te fijas? Entonces, prácticamente ahí se canta lo que es el Ángelus. Dicen tanto que el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Te fijas? Y también dice por ejemplo, en 2 Corintios,
Y no es de extrañar, porque si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, lo mismo harán sus ministros, se disfrazarán como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, que lo que le espera al diablo, también les espera a ellos. ¿Te fijas? Y los denominacionales protestantes, ¿por qué también hacen lo mismo que su mamita? ¿Te fijas? Durante la Edad Media, los coros de las catedrales y los monasterios eran los únicos lugares donde se enseñaba algunos tipos de música. La instrucción se daba en forma oral, y no fue sino hasta después del año 1100, al establecerse un sistema convencional de notas, cuando entonces cesó de enseñarse así. En las primeras basílicas católicas, los asientos para los miembros del coro se localizaban atrás del altar y formando un semicírculo alrededor del ábside. Posteriormente, en las catedrales medievales, se situaron hacia el lado izquierdo del altar. Al aparecer la Reforma Protestante, ¿qué era un ábside? Vamos a poner un ejemplo. ¿Alguna vez has entrado a un teatro, por ejemplo, ahí en el centro de la ciudad donde vives? Que precisamente también en el centro de cada ciudad tú puedes ver que hay una forma de kiosco, una especie de kiosco. Pues ahí también están los coros que se metieron dentro de la iglesia del Señor Jesús. Pero aquí yo me refiero cuando Constantino empezó a corromperla. ¿Te fijas? O sea, empezó a enseñar su fórmula mágica que viene del bajo astral, para que sucediera todo esto que te estoy diciendo. En cada centro de cada ciudad hay un término kiosco. ¿Qué significa? Es una estructura circular donde se ponen, por ejemplo, a cantar o a alabar con orquestas. ¿Te fijas? A cantar, perdón, o a tocar instrumentos musicales. Pues todo eso es lo que metieron por parte de la Iglesia Católica en las iglesias protestantes. ¿Te fijas? Entonces, ya comprendiendo esto, también te dice que te habla acerca de un ábside. ¿Qué es el ábside o qué es la cavea? Ábside o cavea, perdón. El ábside no es otra cosa más que tú entras a un teatro, por ejemplo, aquí en Guadalajara, Jalisco, México, está el Teatro Degollado. Digas, en ese teatro, haz de cuenta que hay obras renacentistas, creo que son de Clemente Orozco, un artista muy prolífico, me gustan mucho sus pinturas, realmente, metiendo, haz de cuenta, como lo que viene siendo Rafael, ¿no? Como cuando pintó la Capilla Sixtina, o Miguel Ángel, que también era de la bandera del arco iris. Quiero que sepas. Entonces ahí en ese ábside prácticamente era la parte semicircular o más alta de ese teatro. Y la otra, que era la cavea, era como el cuarto que estaba hacia adentro, es como si fuera una cuevita o dentro de esa estructura, de ese edificio o de ese palacio real, digámoslo así. Esa cavea es donde los emperadores cobraban prácticamente los impuestos. Pues ese lugar donde está el ábside o la cavea es lo que actualmente tú ves como el púlpito, donde se paran los protestantes y los brujos con sotana, los lobos rapaces vestidos de ovejas y los brujos con sotana para sacarte tu diezmo. ¿Te fijas? Entonces seguimos leyendo. Al parecer la Reforma Protestante, Lutero enfatizó el uso de los coros para que se cantasen himnos en el idioma alemán, dando origen así al llamado chorale o canto del pueblo en lengua vulgar, lo cual en su tiempo fue realmente una innovación dentro de la música religiosa, ya que en ese entonces los coros del romanismo católico cantaban únicamente en latín. ¿Qué te decía anteriormente? Porque toda persona que quisiera estar dentro del sistema clérigo laico, en este caso los sacerdotes, tenían que decirlo en latín, tenían que oficiarlo en latín, porque de esa forma ellos no entendían. ¿Te fijas? Dice, después de la Reforma, los coros protestantes asumieron un nuevo papel, ya que además de la función previa que desempeñaban de ejecutar música más allá de la capacidad de la congregación, ahora también debían guiar las voces de los congregantes, algo que por otro lado vino a diferenciar aún más al coro protestante del coro católico romano, debido a que este último provee música destinada solamente para ser escuchada y contemplada. En el Concilio Vaticano II, 1962 a 1964, la Constitución de la Sagrada Liturgia, capítulo 4, reafirmó el coro como una parte necesaria e integral de la liturgia solemne. Más adelante, en el artículo 114, establece que los coros deben ser diligentemente promovidos, especialmente en iglesias catedrales. Tres grandes músicos, Johann Sebastian Bach, 1685-1750, Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, y Ludwig van Beethoven, 1770-1827, fueron solicitados por la jerarquía católica romana de su tiempo con el fin de que compusiesen melodías propias para coros que acompañasen la liturgia de la misa. De Bach son célebres en particular sus corales en su Pasión según San Mateo. Escribió 5 pasiones, aunque solo se conocen 3, 4 misas breves y una grande Mozart. Compuso varias misas, las más conocidas son la misa de coronación y la conclusa misa de C menor K 427. Ambas composiciones abundan en música coral. Beethoven, por otro lado, compuso misa en C mayor,
opus 86, y Misa Solemne, opus 123. Estas composiciones, aunque no son exactamente litúrgicas, fueron creadas por Beethoven para ser ejecutadas solamente por coros. El problema principal con los coros consiste en que fueron introducidos por los clérigos con el fin de manipular las emociones de los laicos. ¿Te fijas? O sea, de la borreguisa ignorante. Ya que en el teatro griego, donde los coros tuvieron su origen, su finalidad consistía precisamente en producir o causar diversas emociones en los espectadores. Tenemos, por ejemplo, que San Agustín, otro prácticamente, otra aberración del mundo católico, a quienes lo tienen como el muy erudito, ¿no? Que realmente sus escritos son basura, ¿sí? Hay uno que se llama Ciudad de Dios, que realmente no sirve más que para nada. ¿Te fijas? Habiendo sido un buen conocedor de... Ayer te hablé acerca de él, no quiero extenderme, pero ese San Agustín de Hipona realmente era como un cardo en el zapato, ¿eh? Habiendo sido un buen conocedor de música, se derritió en lágrimas al escuchar los salmos cantados por los coros de la iglesia de Milán. ¡Ay, qué bonita música! No, esto es lo que a Dios le agrada. ¿Te fijas? O sea, estaba engañando, estaba manipulando las emociones. Mira, aunque parezca gracioso, es bueno reírnos un poquito, ¿verdad? No pasa nada, no seas tan religioso. Este San Agustín de Hipona fue el que engañó prácticamente a los musulmanes, porque inclusive él fue quien creó a los musulmanes. Tengo que decirlo porque es imposible callarse esto. Ese San Agustín de Hipona era de origen árabe y fue conocido como el teólogo más importante en su época del mundo católico. ¿Te fijas? Y este Agustín de Hipona, por ejemplo, era amigo de un hombre que se llamaba Baraka. Y este Baraka tenía una prima que se llama Jadilla, o sea, de origen árabe. ¿Te fijas? Esa Jadilla era una mujer muy rica. Inclusive ya le habían sacado su dinerito, como lo hacía, por ejemplo, como siempre lo ha hecho la Iglesia Católica, supuestamente para que se vaya al cielo, ¿verdad? Para que le donen su riqueza y que realmente sea perdonada y se vaya al cielo. Cuando cada vez más con los 7 malditos mandamientos que ellos hacen, te recomiendo derribando a la mujer que cabalga sobre la bestia, mi amigo, para que sepas a lo que me refiero y no extenderme más, ¿verdad? Ahí te puedes dar cuenta de mi perfil Miguel Leiva acerca de lo que me refiero. Con este tema, históricamente hablando, vas a darte cuenta que ellos no se rigen con la Santa Escritura, con la palabra del Señor. Se rigen con su liturgia católica, que es un mazo con más de 3,000 o 4,000 hojas, ¿eh? Así tal cual como lo estás escuchando. Entonces, prácticamente este San Agustín de Hipona, que de santo no tenía nada, sedujo a que le donaran sus riquezas. Por ejemplo, Khadija era una princesa árabe. Pues para esa época vivía, por ejemplo, el padre de los musulmanes, que se llama Mahoma. ¿Te fijas? Este tal Mahoma fue desposado por consejo de San Agustín de Hipona, que convenciera, por ejemplo, a través de Baraka, el primo de Khadija, a esa princesa árabe. O sea, fue seducida para que enamorara, por ejemplo, a este padre de los musulmanes. ¿Te fijas? A Mahoma. Entonces le devolvieron sus riquecitas, ¿no? Te las damos todas. Pero tú tienes que crear, por ejemplo, a los musulmanes, ¿eh? Tienes que crearlos. Pero cuando ya vio que esa hija también, que es otra de las hijas abominables que parió esta gran ramera, como los musulmanes, como la masonería, o por ejemplo, como el Islam, precisamente, o como los nazistas, los nazis de la Alemania nazi, pues prácticamente Jadilla dijo, está bien, no hay ningún problema. Pero ya cuando se le salió de control todo esto, pues le hicieron la guerra a la Iglesia Católica, y por eso enviaron a los héroes de la fe llamados los templarios, que eran ocultistas que veneraban también al diablo, porque tú puedes ver en sus catedrales, en la mayoría, puedes ver edificaciones de gárgolas, mi amigo. Eran adoradores del diablo. ¿Te fijas? Seguimos leyendo entonces. Los clérigos católicos, así como los protestantes, saben muy bien que a la mayoría de la gente le gusta el circo. Claro que sí. Me quedé antes. Dicen los espectadores, tenemos por ejemplo que San Agustín, habiendo sido un buen conocedor de música, se derritió en lágrimas al escuchar los salmos cantados por los coros de la iglesia de Milán, bajo la dirección de San Ambrosio, acerca de lo cual afirmó después que las emociones producidas por tales coros eran quizá demasiado tiernas para el espíritu varonil y vigoroso de la devoción cristiana. Classical Tour, volumen 1, página 368 y 9. Te está dando esa referencia, ¿te fijas? Los clérigos católicos, así como los protestantes, saben muy bien que a la mayoría de la gente le gusta el circo. De manera que entonces, circo les dan. En el romanismo católico esto implica
entre otras cosas grandes y suntuosas templos, vestimentas lujosas, en los clérigos ritos rebuscados y pomposos, aromas seductores, incienso y por supuesto música coral que deleite al oído. Por otro lado, el protestantismo, no obstante, habiéndole copiado al romanismo católico algunos elementos de su circo, manipula más bien a sus laicos a través del clérigo que llaman pastor, el cual una vez que empieza a actuar desde el púlpito o escenario, echa mano de lloriqueos, gritos, brincos y un incesante empleo de coros, lo que al final de cuentas no conduce a nada, ya que tal obra, siendo almática y no espiritual, es llevada a cabo en su totalidad, yo diría más bien espiritista. Es llevada a cabo en su totalidad mediante el manipuleo de las emociones, las cuales sabemos siempre son inciertas y transitorias. Finalmente, respecto a la influencia que ejercen los coros en las emociones de los creyentes, existe el hecho innegable que muchos cristianos superficiales asisten a ciertas congregaciones únicamente porque les gusta la música de los coros que allí se escuchan, e incluso afirman que al momento de escuchar los coros sienten que sus espíritus inmediatamente se acercan a la presencia de Dios. Así, mira, como se pintaban en la Edad Media, ¿verdad? Los franciscanos, con una aureola en su cabeza, ¿te fijas? En la cabeza pelona que tenían, ¿te fijas? Que era un culto a los Baales, es decir, al sol, por si no lo sabías. Finalmente, respecto a la influencia que ejercen los coros en las emociones de los creyentes, existe el hecho innegable que muchos cristianos superficiales asisten a ciertas congregaciones únicamente porque les gusta la música de los coros que allí escuchan, e incluso afirman que al momento de escuchar los coros sienten que sus espíritus inmediatamente se acercan a la presencia de Dios. Y aunque no se puede negar que en ciertas ocasiones esto pueda suceder, no obstante, la mayor parte del tiempo tales experiencias son producidas más bien por la música coral y no por el Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Bueno, yo aquí, haciendo énfasis a lo que está diciendo este historiador llamado Martín Cariaga, que es muy bueno todo, a excepción de esto que está diciendo él, que algunas de las veces sí son, por ejemplo, llamados por Dios. Yo diría que no, yo diría que no. Porque la Sagrada Escritura también dice que al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. ¿Y qué significa eso? Si yo, conociendo la palabra del Señor, estoy en un lugar que no tiene nada que ver con lo que enseña el Señor Jesucristo, pues obviamente yo tengo que declarárselos allí enfrente que están muy mal. Y si yo escucho esa música, no precisamente tengo que llorar, sino tiene que darme coraje. ¿Por qué? Porque ellos están enseñando un evangelio diferente, ¿te fijas? Por lo cual significa eso que los están haciendo anatemas. Por tal razón, yo no concuerdo en esto último que dice Martín Cariaga, aunque es muy bueno todo realmente, porque también tengo que pasar por el filtro de la palabra de Dios, lo que yo leo, ¿te fijas? Amén, aleluya, si es así o no. Pero a excepción de esto, él dice que algunas de las veces sí puede ser que el Espíritu Santo los toque, pero no, mi amigo. El Espíritu Santo no te toca a través de tus emociones. Él te toca cuando realmente tú estás dispuesto a servirle y te arrepientes de tus pecados en su debido momento, cuando él lo decide, no nosotros. Pues bien, mis amigos, hermanos y hermanas en Cristo que me escuchan, no me resta más que decirles que Dios los bendiga y los ayude a entender. Aquí en mi perfil, David Ben Yeshua, no se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí, para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesitamos, y más en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Mira, Oliver Castorena, te invito a subir, apriétale al muñeco azul y rojo, vamos a ver qué unción tienes. Yo sé que la unción que tienes es de desecho de paloma, pero te invito a subir, tú idólatra, tú mariólatra. Te voy a enseñar un poquito acerca de lo que es la mariolatría, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la sierva del Señor, con Miriam. No tiene nada que ver con ella, ¿eh? No tiene nada que ver con ella, con la madre prácticamente política del Señor Jesús, porque inclusive él nunca le llamó madre, quiero que sepas. Apriétale a los muñequitos, vamos a ver cuál es tu sabiduría. Mira, yo ya estoy deseando que le aprietes. Allí al muñequito azul y rojo, ándale, por favor. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si me aparece aquí la invitación. Dice que ya le apretó. A ver, Lucita, aquí anda un mariolatra. Dice que ya le apretó aquí, pero no veo su solicitud. No sé a qué se deba, o a lo mejor yo no sé. Ah, aquí está, aceptar. A ver, vamos a darle a aceptar. Adelante. A tus órdenes. Vamos a ver qué es lo que nos tienes que decir, ¿verdad? ¿Cuál es tu duda? ¿Sí me escuchas? Oliver Castorena, ¿me escuchas? Sí.
Bueno, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Crees en la Virgen de Guadalupe? Pues veo que aquí Sí. tienes, por ejemplo, ¿Crees en la Virgen de Guadalupe? pero ¿qué tienes que decirme? Por ejemplo, ¿Guadalupe salvó tu vida o fue el Señor Jesucristo? ¿O qué me puedes hablar tú con la Biblia para que yo pueda entenderte? Viva Porque aquí hablamos de la Biblia, ¿eh? No hablamos nada que tenga que ver con el producto de la imaginación. Inclusive déjame darte un pequeño dato, ¿verdad? O porque veo que no hablas, pero quiero darte un pequeño dato aquí en presencia de todos los que están oyendo. ¿Sí? ¿Sí crees en la Virgen de Guadalupe? No, es que yo ya sé que tú te estás burlando realmente. Mira, a ti te voy a mandar prácticamente al caño, porque creo que no, creo sinceramente que no, pues no. O no sé si darle una oportunidad, porque esto a mí prácticamente no me gusta, ¿eh? No me gusta. O Es sí, un vete niño a que la está hablando. Pasa una persona mayor que tenga que ver. Bueno, ahí está ya. Bueno, pues esta es la clase de personas que realmente ni siquiera son capaces de, por ejemplo, entender lo que se les está hablando al día de hoy. Mandan a niños o, por ejemplo, con un celo fanático, piensan que prácticamente van a hacernos creer a nosotros que realmente su mamita Guadalupe prácticamente los va a salvar, cuando realmente es una gran mentira. Mira, mejor a este. Vamos a ver qué sucede con este. Mira, este ya se va prácticamente a la fosa de los leones. Vamos a ver un ejemplo, ya por último, ¿verdad? Para todos los que están escuchando, porque veo que enviaron un niño. Yo pensé que iba a ser una persona madura, una persona que realmente estuviera consciente de lo que está diciendo. Para empezar, la Sagrada Escritura dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, si ahí no pueden entender que solamente al Señor Jesús se le debe rendir el culto que Él merece, porque Él entregó su preciosa vida para salvarnos de nuestros pecados, pues no sé realmente para qué pierdan el tiempo aquí en mi perfil David Ben Yeshua. Otra cosa, fíjate, ¿qué tan engañados no estarán los católicos? La palabra Guadalupe es un nombre compuesto, se deriva de lupanar y wadi, que en su lengua, por ejemplo, árabe, wadi significa río de lodo, y lupanar, por ejemplo, significa prostíbulo. Entonces, ellos, sin darse cuenta, pretenden estar adorando a una María que no es la de la Sagrada Escritura, porque ella realmente sí honró a Dios, ¿eh? Ella sí realmente sí honró a Dios, pero nosotros no admiramos a Miriam, la Madre del Señor. Nosotros solamente la respetamos, pero no la veneramos ni la admiramos, porque el único digno de mi adoración, mi alabanza es el Señor Jesucristo. Inclusive ellas deberían de seguir el ejemplo de Miriam, porque ella decía, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se llena de gozo. ¿Sí? Porque realmente miró la bajeza de su sierva, pero aquí no se refiere a que ella fuera una pecadora, claro que no. Ella dijo así, ¿por qué? Porque como un ser humano, ella realmente le declaraba al Señor en el espíritu que no era digna de que realmente el Todopoderoso se gestara dentro de su vientre. ¿Digas? Pero ella cumplió con un papel de madre. Inclusive el Señor Jesucristo nunca le llamó madre. Nunca le llamó madre. Tú puedes buscar en los evangelios, aunque realmente yo te aseguro que sí la respetó como tal, porque esa fue la función que ella tuvo en este mundo, ¿te fijas? De ser su madre. Pero en debido aspecto, entonces, Miriam es hija de nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús es el creador de todas las cosas. ¿Fijas? Entonces, los católicos al día de hoy están en tinieblas, están entenebrecidos, no saben ni lo que están viviendo, y prácticamente cuando uno intenta hacerles ver todo esto, no lo van a poder entender porque ya están parasitados por demonios. La iglesia católica es la iglesia de Pérgamo, donde está sentado el trono de Satanás, y hasta el día de hoy no lo saben. Digas, yo pensé que iba a ser una persona adulta, pero no, o sea, mandan a un niño. Bueno, paz de Dios, hermanos. Shalom, Maranata, el Señor viene pronto y el que no le amare sea anatema. Aquí en mi perfil David Ben Yeshua no se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesito. Y más en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron, pero a través de su bendita palabra. Shalom, Maranata, el Señor viene pronto y el que no le amare sea anatema. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, quien eres tú mismo, como un templo de Dios cuando te santificas para Él. Nunca los templos hechos por manos de hombres. Al contrario, de ahí salte corriendo como un cervatillo, como un venadillo, como una gacela,
como prácticamente una ovejita, como un corderito, como una liebre, como un avestruz, como un corcel, o como un Jet F-22 Raptor de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas o de Israel, o un leopardo, pero salte corriendo o volando. Porque sin duda, ahí nunca vas a llegar a Dios. Qué tristeza realmente da que esas personas ni siquiera den la cara para defender su falsa fe. Es una vergüenza. Mandan a sus hijos, ¿verdad? A sus niños. Eso era un niño, ¿eh? Esa era la voz de un niño que pues, no sé, con un celo fanático probablemente pretendía defender su falsa fe, porque eso es una falsa fe. Esa es la gran ramera que persiguió a nuestros hermanos cristianos durante más de 8 siglos. Y realmente yo esperaba que fuera a ser una persona, pues al menos que se diga ser teólogo, ¿no? Pero pues no, ya vimos que no. Son hasta cobardes porque mandan a sus hijos. En vez de hablarle a su mamá, a su papá. Pero bueno, así está esto, ¿verdad? Así es esto y pues ¿qué le vamos a hacer? Paz de Dios, mis hermanos, compartan. El Señor viene pronto y el que no le amare sea anatema. Qué tristeza realmente. El mundo religioso es una vergüenza.